el Departamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes por estar aquí. Hoy contamos con la presencia de magníficos expositores, ¿sí?, procedentes de la Bolsa de Chicago, Chicago Mercantile Exchange, ¿sí?, que no es más ni menos que la mayor bolsa del mundo, ¿sí?, en cuanto a volúmenes nacionales negociados, ¿sí?, no solo por la variedad de los productos, sino también por los volúmenes, ¿sí? Es por lejos el mayor grupo mundial en cuanto a bolsas. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, sí, vamos a pasar a la conferencia en sí, que lo vamos a hacer en idioma inglés. Para todos aquellos que quieran una traducción, disponemos de traducción en simultáneo. Basta solicitar los receptores para poder escuchar la conferencia en dicho idioma. We'll now switch to English. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, es mi placer hoy presentarles a ustedes John Labuschagne y Michael Camrat, que son nuestros invitados hoy. John Labuschagne es el gerente general de investigación y desarrollo del grupo CME, donde es responsable del desarrollo de productos para la bolsa. Antes de comenzar su trabajo en CMI en el 1998, John Labuschagne fue gerente general de la división de gestión de activos de Nikko Internacional, donde fue responsable del desarrollo y operación del manejo de futuros y hedge funds. También trabajó para la Virginia Trading Company, subsidiaria de Kleinwort Benson, Refco, y también trabajó para la Chicago Board of Trade. El señor Labuschagne es especialista en derivativos y especializado en el cartera, arbitrajes, opciones, futuros, metodología y su estrategia y técnicas, y el intercambio de futuros, sus tácticas, y también dentro del mercado de materias primas. Tiene un título de la Universidad de Illinois. Y el segundo presentador hoy es el señor Michael Camrat, el director ejecutivo de productos del grupo CMI. Es muy interesante esto, ya que los desafíos aquí de fondos de Uruguay están relacionados a la renta fija. Ha trabajado también en la Bolsa de Chicago. Es responsable de coordinar la línea de negocios, los productos de tasas de interés a largo plazo existentes y nuevos. Tiene más de 30 años de experiencia en los mercados financieros, inclusive cargos gerenciales en ventas, consultoría. En estos cargos se ha enfocado en la entrega eficiente de soluciones para los mercados de productos de entrega inmediata y productos negociados en bolsa y derivados. Fue también el CIO en McDonald Investment Management, donde fue responsable del desarrollo y la implementación de estrategias de inversión, la gestión de carteras y actividades de trading. Antes de su experiencia en la parte compradora, Mike se desempeñó en ventas de futuros y trading de opciones OTC en JP Morgan desde el 84 hasta el 89. Comenzó su carrera en el departamento de bonos del Continental Bank de Chicago. También el señor Camrat tiene una licenciatura en Economía y Finanzas de la Western Illinois University y su MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. Les damos la bienvenida a los dos. Por favor, un aplauso para nuestros presentadores. Muchas gracias. Con ustedes, John Labuschagne. Y tenemos que pedirles perdón de entrada que nuestro español es un poquito nulo, así que tenemos que hacer esta presentación en inglés. Así que tiene Mike, sin embargo, unas frases claves en español que aprendió ayer en la noche. Mike, por ejemplo, la palabra en realidad cerveza. Vamos aprendiendo a medida que avanzamos. Lo que me gustaría hacer ahora es platicar un poquito con ustedes sobre los productos que están ofrecidos en el CMI Group y sus bolsas, en el Chicago Mercantile Exchange. Quiero hablar de los Mercantile Exchanges y cómo este establecimiento funciona, y luego en dos productos en especial queremos enfocarnos. Uno son las tasas de interés, los productos derivados, y finalmente concluir con una plática relacionada
relacionado con los índices de acciones y equity. Voy a hacer una presentación inicial sobre nuestra industria y antes de hacer esto, nuestros abogados, ¿hay algún abogado aquí en nuestra audiencia hoy? Bueno, nuestros abogados insisten en que nosotros hagamos esta advertencia legal y es un poquito larga. Creo que dice no crean nada de lo que yo digo. No, mentira. No puede ser eso, claro que no. Pero la voy a resumir. Lo que queremos conversar hoy es sobre el desarrollo de la industria, un poco más específicamente sobre la información sobre el grupo CME, CME Group, y finalmente concluir nuestra plática preliminar con información relacionada a cómo se hacen las transacciones de contratos a futuro, cómo se ejecutan en los libros contables. Muy bien, empecemos. ¿Qué es un futuro? ¿Qué es un contrato de futuro? Es una definición básica de diccionario, digamos, un contrato que llama que uno haga o tome la entrega de una materia prima o inversión o activo o un OTC derivado en una fecha futura. En el grupo CME nosotros tenemos muchísimos tipos de productos que cubren básicamente en todos los activos, las clases de activos, intereses, divisas, materias primas. Así que algunas de nuestras contratos principales incluirían, por ejemplo, un nominal de $1 millón, un contrato de eurodólares, por ejemplo. Tenemos también un S&P 500, también un índice del stock de Standard & Poor's, que está valuado en $50 por el índice. También tenemos el yen, tenemos contratos entre el yen y el dólar que, por ejemplo, habla de 12 millones de yen versus las acciones de Estados Unidos. Bueno, entonces mucha gente pregunta cuál es la función básica de la bolsa de exchange nuestra. Cualquier bolsa solamente existe para asignar acceso al proceso de trading, de comercialización y negociación. En los años pasados, cuando estas transacciones se concluían en la fosa física de Chicago, nosotros asignábamos estos activos, vendiendo estos activos al mejor postor. En un espacio tan pequeño, por supuesto, no se puede poner mucha más gente de lo que cabe en el pit, el famoso foso, así que nuestro crecimiento está muy restringido a estas limitaciones físicas. Sin embargo, en los últimos 20 o 25 años, nuestro horizonte se ha expandido tremendamente gracias a el trading electrónico. También vamos a platicar un poquito de eso sobre el sistema Globex que tenemos de transacciones electrónicas que permitió expandir la industria esencialmente a cualquier parte del mundo. Cualquier persona puede abrir una cuenta de futuros y hacer estas transacciones de la misma forma, con las mismas reglas, en los mismos términos en que las instituciones más grandes financieras en el mundo. Finalmente, lo que quisiera destacar es que una vez que una transacción se liquida, se hace a través del sistema electrónico y se completa lo que nosotros decimos a nivel central, se hace lo que se dice el CCP. Ha tenido mucha atención desde la crisis financiera del 2008. Las regulaciones en ese momento entonces empezaron a requerir que las transacciones de derivados y inclusive los que están en ventanilla se hagan de otra forma, ya que antes en los Estados Unidos se hacían de forma no regulada. En este momento hay un proceso de clearing que simplemente significa que se centralice las acciones, las compras, las ventas, y actúa de intermediario y, digamos, es como vedor actúa de los contratos. Estos son también funciones ancillares también de contabilidad que son importantes. Vamos a platicar un poco sobre
desarrollo histórico de nuestra industria, esta es la parte que a mí por lo menos más me gusta, porque hablo de por qué Chicago de alguna forma u otra emerge como el centro de los contratos a futuro en todo el mundo. Y creo que fue más por accidente que por diseño. En el centro de los Estados Unidos es donde se producen los granos, las cosechas se producen, y hace 150 o 200 años el consumo no estaba cerca del centro de los Estados Unidos. Los centros de consumo estaban en las costas o en Europa. Por lo tanto, los granjeros tenían un problema en cómo poder producir y transportar al mercado sus granos, por supuesto. La gente se ingenió en tratar de lograr una solución y descubrieron que las vías marítimas de agua fluviales sirvían, y entonces comenzó lo que se llama un trabajo de canales en los Estados Unidos, por el cual en los Estados Unidos empezaron a expandir sus productos. Quizás no fue el último, pero empezamos nosotros a empezar con una deuda bastante importante con el canal de Erie, que juntan el Gran Lago con el río Hudson y de ahí a Nueva York. Entonces se puede mover grano a través de las vías fluviales, a través del sistema interconectado de canales y ríos, sin, por supuesto, cruzar las cataratas de Niágara. En ese momento era bastante difícil hacerlo, hasta la parte del río San Lorenzo, que ya está en Canadá, porque los británicos entonces hacían impuestos sobre esas cargas. Entonces Chicago está bien ubicada en los lagos, los tres lagos. Luego hicieron canales, como ya dije, que juntaban y enlazaban a Chicago con otras ciudades que permitían moverlo al sur, moverlo no solamente al oeste, de sus centros de producción a sus áreas de demanda. Más adelante el sistema de ferrocarril se empezó a desarrollar y Chicago se convirtió en un centro de ferrocarril, del sistema ferroviario, y por eso que los futuros entonces de la materia prima, en este caso los granos, no se inventaron en Chicago, pero ciertamente en Chicago se han desarrollado de muy buena manera en Chicago debido a la ciudad de Chicago. La Chicago Board of Trade también hizo otras cosas en lo que se llama el CBOT. Fue el primer intercambio de bolsa en los Estados Unidos para transmitir los precios por telégrafo, por Morse. Había una bolsa muy pequeña que mantenía en Chicago hasta 1978 más o menos, y me acuerdo yo de esto porque yo trabajaba en ese momento sobre un mandatario en la bolsa, y tenía solamente una persona que sabía el código Morse. Se lo llamaba como Indian Joe, que sabía Morse, era el único, y cuando él no trabajaba no se podía hacer ningún intercambio en la bolsa porque era el único que sabía Morse, así que era una situación muy peligrosa, por decir poco. Así que a Indian Joe le gustaba tomar cerveza también, como a Mike también, así que imagínense. Así que era un problema para nosotros. De todas formas, vamos a adelantarnos un poquito con la historia a una era un poquito más moderna, en 1972. Después de la Segunda Guerra Mundial, las divisas eran esencialmente fijas al dólar de los Estados Unidos por el acuerdo de Bretton Woods, que decía que los Estados Unidos estaban de acuerdo en vender el oro a otros bancos centrales por $35 la onza. Pero en 1960 y entrando a los 70, los Estados Unidos empezaron a experimentar inflación. Teníamos la guerra de Vietnam, teníamos al presidente Johnson, que llamó sus programas sociales Great Society, la gran ciudad, que costaba mucho dinero. El gobierno estaba invirtiendo mucho dinero y no estaba recibiendo los dinero de los impuestos. También tenían una tasa fija, una política de tasa fija. Si usted no tiene impuestos, si usted no corta con los gastos y no tiene dinero, ¿qué es lo que usted puede hacer?
financiar, solamente tienen dos alternativas: o tiene más deuda, emite más deuda, que es incompatible con el programa de tasa fija, o empieza a expandir la oferta de dinero. Entonces, la imprenta de dinero estaba caminando muy rápido, a full, como decimos nosotros, en los 1970. Como resultado, se creó una inflación, y el presidente Nixon decide en ese momento que no va a vender dólares por $35 la onza, por supuesto, y cerró unánimemente el estándar de gold, y eso entonces empieza el marco de los futuros financieros, porque tira uno contra el otro. Eran fijos en valor, no habría ningún sentido en hacerlo a futuro. La volatilidad es una esencia de los contratos a futuro. Entonces, Leo Melamed, que fue el director del Fondo de la Reserva en ese momento, inventa con algunos economistas de la Universidad de Chicago, se arman los FX Futures, los futuros FX en 1982, pero continúa la inflación a través de los 70. También se desarrollan futuros como las tasas de interés a futuro. En los fines de los 70 la inflación está en doble dígito, y un hombre llamado Paul Volcker, también jefe, presidente del Fondo de la Reserva de los Estados Unidos, y él ataca entonces la inflación, cerrando entonces el crecimiento de la emisión de dinero, forzando al Congreso a hacer una de tres cosas: o cortar el gasto, subir los impuestos, y esas cosas son muy pocas populares, o expandir la oferta de dinero. Entonces tenía que emitir más deuda. Al emitir más deuda, entonces Volcker, el déficit empieza a crecer, los intereses suben en 1980, entonces los términos a corto plazo estaban por arriba del 20%, la tasa de ingreso fijo cae, y las instituciones financieras empiezan entonces a descubrir que necesitan hacer un hedge los futuros. Entonces este fue un evento que enmarca, como dijimos, el crecimiento tan rápido de los contratos a futuro que hemos visto en los últimos 30 años. Let me point out that another feature which helped grow our markets tremendously, one that I've already mentioned, is of course the development of electronic trading platforms. Again, at the CME, we offer what we call our CME Globex trading platform. It's unfortunate that there's an episode of The Simpsons in which Homer Simpson was actually employed by the Globex Corporation, but that has nothing to do with the CME, but I did find that very amusing. Apparently Globex is a good name for a corporation. Did you ever see that episode? ¿Viste ese episodio? Era muy bueno, era muy bueno. And I noticed that they do show The Simpsons on television here. So, anybody seen that episode? ¿Vio ese episodio? Okay, these guys are nodding, so I'm not crazy. Let me suggest that what is crazy in the U.S. is our regulatory system. We have a very strange regulatory system. We have different ways of regulating different types of derivative products. CME Group futures are generally regulated by our Commodity Futures Trading Commission, and they watch every aspect of our business and monitor our business from the front end to the back end. There are also derivatives such as stock options, which are regulated in the United States by the Securities Exchange Commission, a very different agency, very difficult to deal with. Actually, we like to say that the CFTC is run by economists. Do we have a lot of economists here? Tenemos muchos economistas aquí. Okay, well, we got some. Bueno, now, how many lawyers again? ¿Cuántos abogados? Oh, the SEC is run by lawyers. They're very the economists basically follow common sense. The lawyers, they stick to the letter of the law. So it's very difficult to deal with the SEC. Fortunately, we don't generally have to, although we do rub against
trabajar con ellos en muchos aspectos de nuestro negocio. Hasta hace muy poco, los derivados OTC, como los swaps de tasas de interés o los swaps de incumplimiento crediticio, estaban regulados en Estados Unidos. Pero después de la crisis del 2008, el gobierno de Estados Unidos tuvo mucho trabajo y hizo un proyecto de ley que, entre otros requisitos, comenzó a requerir que todos los derivados OTC estandarizados sean sometidos a compensaciones obligatorias a través de una agencia como la que ofrece el CME. Así que creemos que este desarrollo habla favorablemente hacia un sistema que ha sido implementado en el CME por un periodo de tiempo muy largo. Así que creemos que eso es destacar. También quiero sugerir que nos complacemos en haber desarrollado muchas de las características que caracterizan los contratos de futuros, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo durante estos días. Así que tenemos una cantidad de desarrollos innovadores en nuestro crédito. No voy a nombrarlos a todos en este momento, pero sí diré que además de nuestros diseños contractuales, de nuestro equipo de diseños contractuales con el que trabajo muy próximamente como miembro de nuestro grupo de desarrollo de productos, también hemos empezado con el proceso de fusiones y adquisiciones. En el 2007 adquirimos la Chicago Board of Trade, en el 2008 adquirimos el New York Mercantile Exchange Comex y más recientemente adquirimos la Board of Trade of Kansas City. Así que el grupo CME es un holding bajo la cual operamos todas estas bolsas. Y desde el punto de vista regulatorio, todas son utilizadas utilizan la misma plataforma de ejecución, la plataforma Globex, y utilizamos también nuestro sistema de compensación. Todos utilizamos este mismo proceso. Así que desde el punto de vista normativo son distintas, pero son todas, están todas bajo el mismo techo desde el punto de vista operativo. También como resultado de este proceso de adquisiciones, pudimos desarrollar la más diversa línea de productos derivados en todo el mundo. Cubrimos básicamente todos los activos básicos, intereses, acciones, divisas. Podemos dividir nuestro mercado de commodities en granos, ganado en pie, energía, metales, etc. También ofrecemos lo que llamamos productos de inversión alternativas, que incluyen, por ejemplo, algunos productos conocidos como futuros climáticos, es decir, se pueden comerciar en función de las expectativas de las condiciones climáticas. Por ejemplo, si hubiera sabido que hacía tanto calor acá, hubiera comprado algún futuros en el clima local, pero me olvidé de hacerlo. Así que como resultado de todo esto, hemos crecido de manera impresionante. Aquí tenemos una gráfica que muestra nuestro crecimiento en la última década. Querría atribuir la mayoría de este crecimiento al poder del trading electrónico. Una vez más, debido a que el CME Globex Electronic, el sistema electrónico de trading, hemos podido distribuir nuestros productos en más de 150 países con miles y miles de cuentas que están activas todos los días, y eso es un gran orgullo y un gran paso con nuestro sistema antiguo del que dependíamos de brokers para que alguien le pasara la orden a alguien en el piso. Y por supuesto había todo este tema de gritar y parece ahora increíble porque lo que se ve genial en televisión, esos gritos en la fosa no son tan buenos
años en realidad. Y se sabe que nuestro departamento de cumplimiento graba todo lo que sucede en el piso de la bolsa, y durante los años han desarrollado una especie de video de bloopers de las peleas y la gente que muerde los dedos de los otros, y es un video fantástico, pero no quieren que les digan que existe porque es probablemente demasiado avergonzante para ser exhibido en público. En cualquier caso, debido a la eficiencia del trading electrónico, la mayoría de nuestro trading ha pasado de la viva voz a un ambiente electrónico. Nunca forzamos a nadie, a diferencia de muchas bolsas en Europa, simplemente dijimos: a partir del 5 de mayo se cerrará la fosa y deberán realizar operaciones electrónicamente. Tenemos una política de dejar que el mercado decida. Actualmente el 85% de todo nuestro volumen se hace electrónicamente. El restante 15% es básicamente trade de opciones. Las opciones pueden ser un instrumento muy complejo para negociar, y el valor de la mano humana es muy aparente, muy evidente todavía. Algún día el electrónico se pondrá al día y las opciones serán operadas electrónicamente. Ese día no ha llegado todavía, pero creo que estamos llegando cerca, nos estamos acercando. En cualquier caso, el 85% de nuestro volumen se realiza electrónicamente. Una vez que se realiza una transacción, se informa, o el término es novado, a nuestra cámara de compensación, que procesa todas las transacciones y que somete cada una de estas transacciones a una garantía asociada con una compensación controlada. Así que asegura las inversiones a corto y a largo, y exige un margen inicial, y exige que las posiciones se ajusten al valor de mercado 2 veces todos los días. Se pagan pérdidas y se recolectan los beneficios diariamente y al contado. Esto anula el riesgo sistémico de este proceso. Esto concluye nuestras observaciones iniciales. Voy a abrir el espacio para preguntas. Sabemos que tenemos un espacio para preguntas y respuestas, y voy a abrirlo para preguntas. No puedo garantizar. Gracias, John. Siempre es un gusto escucharlo hablar sobre la historia del mercado de futuros y materias primas. Como ustedes ven, John y yo tenemos un historial muy largo. Cuando hablo de John, y él admite que en el 78 empezó el mercado. En el 78 ha estado con más historial que yo. Yo dije equivocadamente que era el padre de los futuros, pero lo dije equivocado porque nuestro presidente, Leo Malaman, es un poquito más importante que John. Él reclama que él es el padre de los futuros. Así que ahora lo llamo a John el hijo del creador del mercado. El concepto que yo quiero platicar con ustedes son básicamente los futuros del tesoro, desde el aspecto de cómo se comercializan, qué hace el precio, la forma de que se hace el precio. Quiero desmitificar el lenguaje, quiero sacarle el mito, quiero que sea un poquito más sencillo, a veces un poquito complicado la terminología que nosotros usamos, pero quiero llegar eventualmente lo que creo que es el corazón del programa relacionado con los contratos a futuro de tesoro, que es el aspecto de gerenciamiento del riesgo, por ejemplo, del tesoro. Ese es el objetivo. Y como bien dijo John, cualquier comentario o conversación que quieran tener luego, estamos dispuestos a contestarles si tienen alguna pregunta luego.
esta es la curva de rendimiento, un bosquejo. Fíjense ustedes cómo los productos CME se alargan a través de este gráfico. Tenemos 2 años, 5 años, 10 años son futuros clásicos y de Ultra Bond. Estos son el corazón de los futuros y sus productos. Nosotros no vamos a platicar hoy sobre de los 30 fondos federales de 30 días. Vamos a hablar de otros, pero si quieren una imagen, vean el de los productos del futuro. Cuando los productos se hacen un trade en el CME, cubren todo el espectro de la curva de rendimiento, todo lo que están aquí. A veces decimos de 30 días a 30 días. Esto es muy importante desde el punto de vista de riesgo, porque si ustedes son gerentes de cartera, ustedes ven que tienen distintos riesgos en distintas partes de esta curva. Entonces estos productos se han desarrollado justamente por John y su equipo en respuesta a la necesidad de el cliente final de proteger sus inversiones. Los bancos centrales tienen distintas formas de manejar entonces estos riesgos. Si ustedes ven esta curva, por lo menos creo que van a tener un concepto de que cada punto en esta curva puede ser gerenciado con los productos que nosotros ofrecemos. No vamos a tener el tiempo quizás de presentarlos a todos, pero algunos de los conceptos sí. Los personas claves, clientes claves, estos son las personas que son los traders de sus propias cuentas, los proprietary traders. Se los tilda de arbitrajistas o traders personales, pero queremos ver que no solamente más que nada de los especuladores, no solamente ellos, sino que hay otros, como ustedes pueden ver, fondos soberanos, bancos comerciales de inversión, gerentes de activos, servicios de hipotecarios. Bueno, en la parte, cómo se usa esto, es en la parte derecha, se lo utiliza principalmente para hacer cubrir su riesgo. Y sabemos que hay una definición que se llama arbitraje, que significa la relación entre el mercado de efectivo, cash, y el mercado de futuros. Estos 3 elementos entonces vienen y se conjugan en un mercado que es vibrante y que tiene liquidez. Sin estos 3 elementos entonces no sería posible tener un mercado exitoso y transparente. Lo que John mencionó es que todos los días hay ganancias y pérdidas puntuales en cada uno de estos contratos que se liquidan en el mismo día. Se llama mark to market. Esto refiere a el futuro. Alguna gente dice que los contratos de futuro es un juego donde termina en 0 por esta situación que se hace diario, pero cuando hay una liquidación diaria, realmente lo que están haciendo es transfiriendo su riesgo. Eso lo hace una suma positiva, decimos nosotros en la inversión, porque una persona que hace un hedge en el futuro están haciendo dinero en el cash, en la diaria, en lugar que en el futuro, por este proceso de mark to market. Vean, el crecimiento de nuestros mercados ha sido muy pronunciado, excepto en el 2008 y 2009. Hay una serie de personas que bajaron debido a la crisis subprime, la crisis financiera que hubo. Pero en general tiene una tendencia hacia arriba de crecimiento. Hay un promedio de 2.8 millones de contratos diarios. El producto básico es de un valor nominal de un contrato de $100,000. Ese es el básico que nosotros operamos. Si usted quiere comprar o vender, está haciendo usted un compromiso de tomar o entregar una entrega de $100,000. Si usted toma, por ejemplo, $2,5 millones por 100,000, son 250,000, 2.500 millones de dólares.
que se hace diariamente. Es mucho a nivel diario. Nosotros tendemos, no sé en Uruguay, pero en los Estados Unidos nosotros hablamos de miles de millones y billones de una forma bastante normal en esta bolsa. Hice un Google lo que es $1 billón. $1 billón es un billón, y dieron un ejemplo muy sencillo. Dijeron que si tienen en Google $1, un billete de $1, y si pone uno encima del otro, o sea, los ponemos así, 2.5 billones, iría hasta la Luna. Entonces, 2.5 millones llega a la Luna. 100 veces eso, imagínense. Son 2.500 millones es lo que se hace por día. En inglés, 2.5 billion, 2.500 millones. Esta liquidez varía entre los contratos, como ustedes ven aquí. Están los distintos contratos de 10 años. El más líquido vemos que es el de 10 años, pero hay un dibujo, digamos, un color para todos los distintos futuros a través de los años. Para su referencia, también hay contratos, especificaciones sobre sus diferencias en estos contratos del Tesoro, pero lo que hace que sea exitoso es que sea estandarizado y sea un contrato estandarizado. Cuando usted compra un contrato a futuro, ya sea de Tesoro, ustedes saben que están negociando. De los otros mercados es distinto. En el futuro, en los contratos futuros, es una entrega estándar y de grado estándar. Lo que hace esto único o estandarizado, como dijimos, es que tiene una liquidez con un rango de madurez de hasta 6 años y medio, por ejemplo La diferencia es los que están underlying, lo que está, el valor que está por debajo o sea, que maneja el futuro, lo que está manejando el futuro. Ustedes saben entonces qué están comprando y vendiendo basado en grado. Cuáles son los valores nominales y cómo se comportan. Así que veamos, tomamos una fecha, un año, por ejemplo, el 10 de enero de 2013, y veamos el contrato. Eso es un contrato trimestral que se está operando en el mercado de futuros para que sea entregado en marzo. Y en ese día, el precio de liquidación es 131/23. 131/23 segundos. Son términos estándar que quiero transmitirles. Pero vean el volumen en este día en particular. El valor era de 1.2 millones de contratos que se realizaron. Los contratos se realizan más de 2,5 millones, pero también quiero mostrar que la liquidez está principalmente constituida en lo que se llama el mes de contrato más cercano. La mayoría de los gestores de productos, cuando utilizan nuestros productos con el contrato más cercano, porque allí es donde los que tienen el spread más chico, es importante entender que no todos nuestros productos son así, pero los futuros de tesorería, la naturaleza en que el mercado se mueve, la liquidez está concentrada en los contratos del mes más cercano. Para entender cómo se desarrollan los productos, una de las cosas únicas en la forma en que, para mostrar el éxito de nuestros futuros, es que
es que no son susceptibles a los escurrimientos de mercado, algo en que tenemos mucho cuidado y quiero llamar su atención es que al desarrollar un producto hay que asegurarse de que haya una chance improbable de achicamiento de mercado y para ello hacemos una canastas de entregables. Los bonos son entregables, así que si miramos las notas a 10 años, y esto sucede que fueron las entregas a diciembre de 2012, promedialmente hubo 16 bonos distintos elegibles para emisión con un valor de mercado de 902.000 millones. Y eso es muy importante porque cuando hablo del volumen de trading de 2.5 al día, ustedes quieren asegurarse que ese volumen de trading tenga un mercado al contado subyacente importante para que exista liquidez, y eso hace improbable que todos los bonos, como ustedes saben, tienen un cupón diferente, un vencimiento diferente. Si yo te ofrezco un bono con un cupón de 10% contra uno de 2%, tú pagarás más por el bono con el cupón de 10%, porque es un cupón más alto y hay un contado más alto. Pero lo que hizo la bolsa al diseñar esto fue tomar todos los bonos entregables y igualarlos. Y la forma de hacerlo es a través de lo que se conoce como un factor de conversión. Y ese factor de conversión es simplemente el precio del bono para producir un 6%. Así que si yo tomo tu bono, que vale 10%, y tomo un bono de 2%, y digo, bueno, voy a hacer que esos bonos sean iguales utilizando un factor de conversión para que ambos tengan una rentabilidad de un 6%, entonces ese bono que vale un 10% y el que vale un 2% se ajustarán por su precio para ser básicamente iguales, no exactamente iguales, pero bastante parecidos. Así que el sistema del factor de conversión que fue diseñado en 1970 es un elemento clave en términos de cómo se toma una canasta de entregables. Hablamos de una canasta de entregables con 16 bonos. ¿Cómo tomamos esa canasta y los igualamos? Y se hace a través del sistema del factor de conversión. Así que si miran el factor de conversión, si decimos, por ejemplo, vamos a tomar dos bonos. Si decimos que el factor de conversión, si tenemos un bono de un 6%, un cupón con un bono con un cupón de 6%, ese factor de conversión será 1. Si tenemos un cupón por debajo del 6%, ese factor de conversión será más de 1. Si es superior al 6%, el factor de conversión será mayor de 1. Eso en términos generales. El precio de rentabilidad será un 6%. Si miramos dos ejemplos de dos bonos elegibles para marzo de 2013, el 3/38 tendrá un factor de conversión de 3.6. Si miramos otro bono con un cupón más bajo, tendrá lo que tendrá un factor de conversión más bajo, 0.70. De hecho, esa es la diferencia en términos de precio de esos dos bonos diferentes para dar una rentabilidad del 6%. Si un bono en especial tiene, quiero ser muy claro, si este bono en particular tuviera una rentabilidad del 6%, el 3.3 octavos, con esa madurez, en lugar de tener una rentabilidad del 6%, su precio sería 0.86. Si este bono tuviera una rentabilidad del 6%, su precio sería por arriba de 7.0. Tiene sentido. Así que, ¿por qué me refiero a todo esto? Porque a lo que quiero llegar, y no quiero recargarlos de información matemática, lo que quiero llegar, lo que quiero que entiendan es por qué el mercado al contado y cómo está ligado
el mercado al contado con el precio de los futuros, porque si utilizamos los futuros y admiramos un precio, queremos asegurarnos, sentirnos confiados de que ese precio tenga un valor justo y sentirnos confiados para utilizarlos para arbitraje o para especular. Y todo este mecanismo del que estoy hablando está diseñado para, y espero, porque será mi análisis en las próximas diapositivas, es ayudarlos a tener confianza en los futuros de tesorerías y el mercado al contado. Así que ahora les voy a presentar un concepto conocido como CTD, que es activo financiero más económico para entrega, que es simplemente un concepto que dice que si vendemos a corto un bono del tesoro y lo entregamos, queremos entregar el activo financiero más económico para entrega. Tengo que hacer una pausa aquí porque el mercado de futuros se utiliza para ser entregables. No es su función. La función, como dijo John, es simplemente transferir riesgos. Pero el hecho de que tenemos un mecanismo de entrega y tenemos un proceso de entrega, eso es lo que el mercado al contado con el mercado de futuros, porque en última instancia, si queremos hacer una entrega, queremos tener una convergencia de los futuros con el mercado al contado. Y eso es la clave de por qué funciona el mercado de futuros. Y es la confianza de que los futuros que se están convirtiendo ahí tienen relación con el mercado al contado. Y esa relación está en el mercado de tesorerías y es impulsado por los activos financieros más económicos para entrega. Así que quiero darles un par de ejemplos sobre la importancia de los bonos más económicos para entrega. Se define como la base. Y la base refleja la diferencia entre el mercado al contado y los precios de los futuros ajustados. Y los precios de futuros ajustados es simplemente ese precio por el factor de conversión. Así que aquí estamos mirando dos bonos. Y les pido, ¿cuál bono es más económico para entrega? Si solo tuviéramos dos, tenemos 16, pero si en este ejemplo que solamente planteo dos, ¿cuál es el más económico para entrega? Vamos a mirar esto juntos para responderlo. Bueno, si tengo este bono de 3 a 3 octavos contra el de 1.14, si voy a entregarlo, sé que voy a obtener el futuro por el factor de conversión que da un precio ajustado futuro de 1.13. Así que el precio al contado menos el futuro ajustado es la base. Y en este ejemplo, esa diferencia, 1.14 menos 1 es 22. Si miro a este otro bono, se puede ver que el precio es 99.18, su precio futuro es 93, y esto menos esto da 203.32 puntos múltiples. Así que si les pregunto, si ustedes van a hacer una entrega de este bono y pagan 114 y reciben 113 contra 99 y reciben 93, ¿cuál de ambos bonos querrían entregar? El uno con la base, el que tiene la base más pequeña, el que tiene pérdidas más pequeñas. Y voy a esperar un poquito ahí porque están realmente perdidos. 22 avos, no, ¿por qué? Porque no aparece en la diapositiva, pero cuando ustedes tienen un banco, tienen cupones y flujo de caja. Así que la base, y en este caso 22.32 avos, y esta es la diapositiva de enero para la entrega de marzo. Entre enero y marzo están ganando una rentabilidad sobre ese bono que menos lo que le cuesta el financiamiento de ese bono, lo que cuesta financiar ese bono. Esa diferencia de la rentabilidad menos los costos de financiación
apreciación es la base. Así que no quería dejarlos. Quiero decirles dos cosas con respecto a esta diapositiva. Una es cuál es el más económico para entrega, pueden calcularlo. Y en segundo lugar, cuando miran la base, no es una pérdida lo que pierden, porque en el momento que el futuro se comercialice y se liquide, converge con el mercado en efectivo. Y es un elemento importante que tienen que entender cuando observan las letras de tesorería, los futuros de letras de tesorería. Hay muchos servicios que espero que identifiquen para darse cuenta cuál es el más económico para entrega. Por ejemplo, Bloomberg. ¿Cuántos de ustedes conocen Bloomberg como un servicio para fijar precios, Reuters, etcétera? Hay muchos servicios que les darán información en términos de cuál es el más económico para entrega. El grupo CME en su sitio web también tiene un lugar donde pueden ver cuál es el activo financiero más económico para entrega. No controlamos lo que es más económico para entrega, simplemente es información que brindamos en nuestra página. ¿Por qué deben entender eso como creadores de fondos de coberturas? Porque al decidir qué van a cubrir y saben que el bono más económico para entrega es el que está fijando el precio del mercado, saben que hay una relación entre lo que están cubriendo y el bono más económico para entrega. Y por eso toda esta discusión es importante, porque si veo el precio de un futuro que tiene relación con el más económico para entrega, si estoy cubriendo algo, tengo que entender esa relación entre lo que estoy cubriendo y cuál es el bono más económico para entrega. No quiero hacer toda la matemática en esta diapositiva, pero esta es la forma más común en que los servicios como Bloomberg muestran la DC. Y ¿se acuerdan el bono de 16 que les hablé de la nota de 10 años? Ese es el que tiene la base más pequeña, es el que está resaltado como el bono más económico de entrega. Y ese bono en particular del que hablamos en ese ejemplo será el que impulsará el precio de los futuros. Para darles una idea, antes de pasar, ¿por qué hay un bono que sobresale como el más económico para entrega? Si en un mundo ideal dijéramos, queremos igualar todos estos bonos, pero la realidad es que no se puede realizar. La matemática detrás del sistema del factor de conversión no nos permite crear un bono, es decir, todos esos bonos, igualarlos en cuanto a su elegibilidad para la entrega. Y la razón es que el factor de conversión, el sistema de factor de conversión establecido tiene un sesgo, y ese sesgo asume que hay una relación fija entre el bono de 10% y el bono de 2%, una relación fija entre el bono del 8% y el 4%, y a medida que la rentabilidad avanza, no hay una relación fija entre los bonos, hay una relación aproximada, pero no es una relación fija. Y el sesgo, que puede resumirse bastante simplemente con esta diapositiva, y dice básicamente que cuando las tasas están por debajo del 6%, como ahora, creo que la última que hablé eran alrededor de un 3% en Estados Unidos, cuando las tasas están por debajo del 6%, la duración más corta, los bonos de madurez más corta elegibles en la canasta son los más económicos para entregar. Cuando están por encima del 6%, todavía no están allí, pero algún día cuando estén por encima del 6%, cambia a los bonos de larga duración. Y esos son los que son más económicos de entrega. Así que si alguien está usando nuestro mercado, necesitan entender que hay cambios posibles que suceden a medida que la rentabilidad avanza con relación a lo que es más económico para entrega, y eso afecta las coberturas. Pero lo que la Board of Trade, la Cámara de Comercio, no reconoció inicialmente cuando comenzó el factor de conversión, es que algunos de estos sesgos existen, y que sucede que de forma extraña esta anomalía de relaciones entre bonos y movimientos es lo que hace que estos contratos sean tan exitosos. ¿Y por qué es esto? Porque el grupo de traders, conocidos como árbitros, que intercambian
contado y futuros, se han dado cuenta de esa oportunidad para comercializar el contado con relación a los más económicos para entrega y los que no son más económicos para entregas. Hay muchas operaciones que suceden por esta relación básica y esa es una de las razones principales que hacen que estos productos sean tan exitosos. Muchas veces, y creo que John concordará conmigo, no siempre es ideal hacer un contrato de futuros perfectos. Es bueno que tenga cierto margen para oportunidades porque eso genera liquidez. Si es perfecto, entonces no hay posibilidad de arbitraje y no hay posibilidad de hacer dinero mirando esa relación, pero esa pequeña anomalía creo que ayuda a que se desarrolle la liquidez. Dos operaciones que se pueden hacer con un trading básico. Cuando digo yo compro la base, quiero decir voy a comprar el activo financiero al contado y venderé los futuros. Eso es comprar la base. O puedo venderla a veces. Puedo vender el activo financiero al contado y comprar futuros. Hay simplemente dos posiciones que se pueden hacer con los trading básicos. Si yo compro la base, compro al contado, vendo futuros, ¿qué espero que suceda? Si hago este arbitraje, compro dinero y vendo futuros, espero que el contado del efectivo suba y espero que los futuros se mantengan. Lo que espero es que la base se amplíe. Si hiciera lo contrario, si vendo contado y compro futuros, ¿qué sucederá? Quiero que la base se achique. Ese es el concepto más simple del trading básico. Y veremos un ejemplo de lo que sucede. Creo que esto sucedió con un contrato de marzo de 2013 y vemos que las rentabilidades estaban cayendo, pero los precios estaban subiendo, la rentabilidad estaba cayendo y luego se dio vuelta y esto fue a finales del año 2012, me disculpo, los precios estaban cayendo, las rentabilidades estaban creciendo. ¿Y qué sucedía con la relación básica de estos bonos? Observemos un poco eso. Bueno, cuando convergían básicamente a cero, así que en el momento de que los futuros de marzo se liquidaron, las dos bases se habían unido. Así que, ¿de qué estamos hablando hasta el momento? Lo que espero que entiendan de este pequeño análisis es que, bueno, hay un mercado de mucha liquidez. No hay una relación entre el futuro de mercados y el futuro de caja está definido por la base. Y cuando pensamos, ¿debo usar este producto? Pienso, hay acciones aquí, hay una relación que existe y sé por qué existe esta relación. Ahora, la pregunta que creemos que debo hacer, y voy a tomar 20 minutos de receso, creo que John me temía que tuvo miedo cuando supo que tenía 45 diapositivas y me dijo, es imposible que las miremos todas, y él está bastante deprimido porque tuvo que parar de beber. Bueno, así que tengo 20 minutos para analizar unos conceptos y lo último que quiero que hagan es que no se queden pensando en matemáticas, porque si quedan pensando en matemáticas podemos pasar solo una hora hablando de números. Quiero que entiendan cuál es el concepto y si quieren revisar las matemáticas, bueno, podemos hacerlo en algún otro momento, pero concentrémonos en el concepto. ¿Cuál es el proceso de gestión de riesgos? Un proceso de gestión de riesgos generalmente tiene 4 elementos claves. Identificar los riesgos de mercado. ¿Cuáles son los riesgos de mercado en Estados Unidos ahora? ¿Cuánto tomarán la Reserva Federal el mes que viene? ¿Serán 10 billones? ¿Será cero? Nadie sabe. ¿Cuántos de ustedes piensan que la Reserva Federal tomará la semana que viene? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Creen que van a cambiar? No. Diría que las personas
se sorprenderán si no hacen estos recortes. Será interesante ver qué pasará. ¿Qué se hace en primer lugar? Si hablamos del mercado de riesgos, si nos sentamos hablando con los gerentes de posiciones, hay que pensar cuáles son los riesgos de mercado. Y lo siguiente que hay que hacer es identificar cómo viene la posición de nuestro portafolio con relación a los riesgos de mercado. ¿Tengo la estructura correcta? Y el tercer elemento es, quiero hacer algunas cosas. Y cuando hablamos de futuros de tasas de interés, hay 4 cosas que deben considerarse hacer. Y también se pueden hacer en el mercado al contado. Pero lo que quiero mostrarles es cómo los futuros pueden ayudarlos a hacer esto de forma más efectiva. Se puede ajustar la duración, se puede ajustar la curva de rendimiento, se puede ajustar la exposición del sector y la selección de activos financieros. Y eso es lo que los futuros le permiten hacer. Y el cuarto elemento es cómo implementar la estrategia. Durante muchos años, la mayoría de las personas pensaban que debían actuar en el mercado del contado. Pero como se puede ver por los volúmenes de los tesoros, no siempre es la mejor forma es ajustarse al mercado al contado. Es importante observar la forma más eficiente de ajustar su exposición. Y aquí es cuando entran en escena los futuros. Así que quiero hacer algunos comentarios. No se preocupen en las matemáticas. Todos saben lo que es la duración, cuán importante es. Si les digo que un bono tiene una duración de 9 años, ¿eso qué significa? Que si las tasas suben 100 puntos básicos, el valor del bono caerá un 9%. La duración es una de las medidas claves de las tasas de interés, pero el valor de los puntos básicos es como la forma que he aprendido en el negocio. Cuando hablamos de futuros, el valor de los puntos básicos, ese concepto es el que ofrece más precisión al establecer coberturas. En lugar de subir a 100 puntos básicos en su duración, muevan su activo financiero un solo punto, muévanlo a 6.1 y en eso hará grandes cambios. Y ese es el valor del punto básico. Así que si saben lo que es, cuál es el valor del punto básico de los futuros. Porque si ustedes van a utilizar los futuros, tienen que saber cuál es el punto de los puntos básicos del valor. Hay un enlace muy fuerte entonces entre el bond, por ejemplo, del LIBOR y los futuros. Y basis point value of a futures contract that we're talking about, I'm just going right to the bottom line here, is simply the basis point value of the cheapest to deliver divided by the conversion factor. You can go through the algebra later, but basically all it is básicamente, you need to know si ustedes necesitan saber si van a usar el contrato de futuro, tienen que saber cuál es el punto básico de valor. Valor básico, y es dividido aquí como está en esta ecuación. Hay muchas herramientas en la página web de Bloomberg, también en la nuestra, para entender más esto. Si nosotros sabemos entonces the concept of duration and basis point value, how do you put in context what is the risk exposure podemos entender entonces el riesgo de la cartera? Creo que todos estaremos de acuerdo que cuando ustedes tienen un bono, ¿cuál es el riesgo clave? Tener un ingreso negativo. La gente que compra bonos está pensando en que van a tener una ganancia, pero a veces hay una posición negativa y uno tiene que pensar que si uno tiene un bono, si uno tiene una cartera de bonos, ¿cuánto tienen que subir las tasas antes de que yo tenga una ganancia? Este es un análisis del punto de equilibrio. La rentabilidad dividido la duración. And they held it on June 28th.
Okay, this is just looking at a time. I'm just taking an example. Aquí tenemos That intermediate un treasury ejemplo portfolio had a yield of 0.96%. Un tesoro, un bono de tesoro que tenía duration, 3.7 years, tells me that if rates rose 26 basis points, si se I would muda, break even entonces over the avanza next 26 12 months. This puntos is a de 12-month pesos, horizon, because over es 12 un months you're horizonte going de to get a 12 coupon, meses, right, on your tiene treasury un cupón holdings. de But if rates go up 12 26 meses, basis si points, sube entonces you would la break tasa even. 26 puntos, Okay, entonces van a doesn't tener sound like a el lot, punto de does it? equilibrio. No It's parece only mucho, 26 basis, a quarter of pero a con percent. solamente And un in cuarto fact, de it is very 1%, small, pero because when you look at es en realidad muy historically, pequeño porque if you look at where we históricamente, were in cuando December, ustedes ven dónde estábamos nosotros the en red bar right diciembre, here, aquí el let's just Colorado, focus on intermediate treasury benchmark. vamos a The red bar tells you at enfocarnos en 26 basis points you would break punto even. Compare that del back tesoro, to December si lo comparan 1999, con el diciembre del when 99, yields were much higher, cuando los right? rendimientos The eran, break-even la rate rentabilidad era más was alta, over 200 el basis punto points. de equilibrio I have era to tell you, I think 26. this is what caught Creo que esto market fue participants lo by que surprise in the sorprendió a last los 3 participantes months. del mercado en los últimos 3 Many meses. Si me preguntan a retail mí, investors thought muchos they held inversores safe and secure bonds, de and when rates empresas started minoristas, rising, they started cuando looking at empezó a ver the las tasas value que empezaron a of what subir, was empezaron a going ver el on. valor de lo que estaba Things were going sucediendo, down, going estaba south, as they bajando, say, estaban very fast. And it's yendo because para mal y muy rápido, break-even, porque el the punto de protection of the equilibrio, coupon that you la have was protección not del very cupón que much, tenía and the no era price mucho en erosion ese was very momento, high. y la erosión So, entonces all I'm el showing you precio era is muy a alta. little technique that people Les digo use solamente to sobre say una what is the pequeña risk of my técnica para ver portfolio. They look at y break-even comprender el analysis. riesgo de So la given that, cartera how para could you llegar a use ese treasury punto futures to hedge de yourself? equilibrio. Well, here we go with the ¿Cómo formula. se hace entonces para And all I want to cubrirse? tell you about this Está formula esta fórmula que is está there's two aquí, sides to this equation, which de la tells you izquierda, que nos dice a where do you nosotros want to be, dónde where do you want quieren your estar duration to be, ustedes, su and the right-hand duración, side, y which a is la what is your derecha, risk exposure. que es Okay. el riesgo, And so I'm going to walk you through an example cómo están here expuestos al using this riesgo equation en esta ecuación, and using futures to entonces, y adjust los duration. futuros para ajustar Okay. la So we're looking duración. at Vemos este example number ejemplo, one. Remember, vemos there el are 4 ejemplo things you número can do 1, hay with 4 cosas que ustedes pueden hacer, that we como claim ya you can dijimos, use que treasury, reclamamos not treasury, que se you pueden can use hacer. interest rate futures Se for. pueden You hacer can los do futuros de las duration, tasas de yield curve, interés, sector, duración, and security sector selection. y I'm going to selección walk you through in 10 de minutes las those 4 inversiones. examples. Estos Just 4 to- ejemplos just se to los voy a show dar you ahora what para can be done mostrarles a with these. And I ustedes hope qué you se puede walk away hacer con with estos the idea that controlables que these are ustedes pueden very tener. versatile Y son instruments muy that can versátiles estos accomplish 4 instrumentos que ustedes things. pueden hacer muchas cosas. So con let's esto. talk about a Vamos a portfolio hablar manager sobre un that gerente has a 4-year de duration cartera and is que concerned that tiene rates may rise. una What if you're concerned that rates a may 4 rise and años you have a 4-year duration? What are you y going to cree do? que las tasas Well, van you a could subir, sell your whole ustedes pueden portfolio, vender su cartera, but that rarely duración de 4 happens. años, People just don't go pero sell la a whole gente no portfolio and vende go toda to cash. su Very cartera y dangerous va a because efectivo, a what if contado. rates Es don't muy, rise, ¿qué pasa right? si no So more suben? often than not, Entonces la people gente no adjust hace their eso. duration La gente lo just que a hace es little bit. ajustar entonces la duración They un don't poco. move it La by, manejan much more than a year on average. quizás a un año So in promedio. this case, Entonces, en if este we're, caso, we're just building an example si of nosotros rates estamos expected to haciendo, rise, what would si you do? las tasas You would suben, shorten ¿qué your harían? duration. Ustedes How would you hacen shorten your corto duration? Let's say you want to shorten la it by duración, 1 year. short. You want to shorten it Lo by 1 quieren, year. Well, you could do that by selling some disminuir securities in, por un in año. your portfolio, or vender a you could use corto, treasury futures pueden to hacer shorten. futuros del tesoro para vender a corto. How many treasury futures should ¿Cuántos you use? tesoros Which tendrán que contracts should usar? you ¿Qué use? contratos tendrán Well, que let's usar? take an example. Bueno, veamos Again, I'm just un building a ejemplo. fictitious Estamos example haciendo just to un give you an ejemplo idea. ficticio aquí, But por let's ejemplo. just say a Pero vamos a portfolio manager suponer has a de duration que of tiene 4 una years, duración de wants to 4 shorten it años, to quiere 3 years. vender a corto Okay. a 3 Well, años. I plug it into the handy dandy formula Lo here. pongo en la 3 fórmula minus que 4 está aquí. divided by 4, 3 blah, menos blah, 4 blah. dividido por I have to 4. divide that Lo divido by por I'm sorry, multiply that by my risk in my portfolio por el divided riesgo by en la the cartera basis point value of the dividido futures por contract. el In this BPV example, del I'm futuro. using the 5-year futures contract. Utilizo Why did I pick the 5-year uno de futures? 5 It happens años, to un be contrato de close 5 to años, the duration of my porque está portfolio. cerca de There's many la more duración de sophisticated mi ways that you might want to use portafolio, de mi a whole cartera. stream of Hay treasury futures to adjust métodos yourself. mucho más But I'm just sofisticados, hay saying, toda hey, una here's an línea, example pero yo quiero of mostrarles solamente un adjusting ejemplo
de ajustar
la duración a un año y cómo ven ustedes cuántos contratos tienen que vender basado en un portafolio de $100 millones con un BPV de 40.000. Pueden tomar esos 40.000 dividido por el BPV, los futuros, pueden determinar entonces que necesitan vender 191 contratos a futuro. Eso ajustaría la duración de 4 a 3. Tiene que ser activamente supervisado. Los entregables más económicos pueden cambiar y también en su portafolio de contado también puede cambiar cuando cambian las tasas de interés. Entonces, en promedio, ustedes tienen que hacer sus propias reglas, a veces cuándo hacer los ajustes en su cobertura, pero el promedio lo hacen cada 20 BPVs. Y a ver, si queremos nosotros manejar la curva de rentabilidad, hay distintas, hay tres que nosotros tenemos aquí. Podemos posicionar el portafolio, la cartera en lo que se llama bullet, o posicionar lo que se llama barbell, que están en ambas puntas, o pueden escalonarla en lo que se llama ladder. Si ustedes esperan que se pronuncie entonces la curva, most likely what you would want to do in the cash market is you want lo que quieren hacer en el mercado contado es terminar con las inversiones en el medio, porque cuando se pronuncia la curva se maneja bien. A veces es difícil hacer todas las inversiones a largo, a corto. Y entonces, ¿por qué no usar los futuros entonces, para hacer esto? Usar los tesoros, encontrarlos a futuro. Se puede hacer lo que se llama un spread trade. Si ustedes creen que se va a pronunciarse la curva entre los 2 y los 10 años, ustedes creen que esto se va a pronunciar la curva, esencialmente pueden comprar lo que se llama la curva, comprar 2 y vender a 10 años, por ejemplo. En este ejemplo, nosotros esperamos que se pronuncie lo que se llama comprar la curva, buy the curve. ¿Y qué ocurrió justamente cuando los Feds empezaron el tapering? Sí, se pronunció esa curva justamente, porque todavía el fondo de reserva, los Feds, pero el de 12 está bastante estable, pero el de 10 años ha variado de 1,5 a 3. Entonces, lo que sucede es que se ha pronunciado esa curva. Believe me when I say this slide was put together before it actually happened. Esto en realidad hicimos este diapositiva antes de que sucediera esto, pero estamos hablando de la posibilidad del pronunciamiento de esta curva. Hay un spread entre 2 y 10. Hay 151 puntos de base. Ahora en realidad está en 250. Lo que ustedes pueden hacer es tomar ventaja de esto y hacer un spread ratio usando tesoros a futuro. Pero, ¿cómo sabrían entonces cuánto va a ser? Recuerda que el de 10 es el más largo que 2, por supuesto. Y si todo lo que ustedes quieren es ver el cambio de esta curva que va a suceder, ustedes tienen que entonces tener en cuenta que el de 10 años tiene una duración más larga o un BPV más grande que el de 2 años. Entonces, ¿qué significa? Necesitan más de 2 años que los de 10 para equilibrarlos. Entonces, si sube o baja la curva en forma coordinada, no van a perder dinero. En este caso en particular, en este trade en especial, estoy mirando una curva que se pronuncie o que se aplane. Ustedes tienen que mirar entonces el punto de BPV de los 10 años dividido por el BPV de 2 años y tienen que calcular matemáticamente cuál es ese BPV. Y en este ejemplo ustedes pueden determinar que requiere 1.88
de 2 años por cada 10 años que si se pronuncia entonces la curva, si la tasa de 2 años sube a 40, las tasas suben un poquito en los dos, mucho más en el de 10. ¿Cuántos dineros harían ustedes con esta trade en particular? Se toma el 77 largo, van a perder en este caso de 2 a 10, van a perder los 33 en 3, you're going to have a gain que es el ratio que calculamos, for a net gain of $99,000, con una ganancia neta in this de example, about 10 basis points o if we're talking about a $100 10 million BPS portfolio. o 100 millones en el portafolio, la cartera. What's the third strategy we can look ¿Cuál at? es la tercera estrategia que podemos Most portfolio managers observar? have La mayoría benchmarks de or bogeys, los what they're gerentes managing de is. One of the portafolio common tienen benchmarks benchmarks. in the United El States más is the común Barclays es el Ag. índice de They call it the Berkeley, Barcap Ag, but I know you have different ustedes saben que benchmarks. tienen Many of these benchmarks benchmarks o puntos de have referencia. treasury Muchos de esos holdings, tienen some have corporate holdings. holdings, if you're looking at a corporativos, portfolio y si ven, where you have observan una a cartera benchmark that has en treasuries que and corporates, tiene one una thing that we benchmark que have son not been able to develop yet corporativos is y a corporate bonos, futures contract. es importante And the desarrollar reason un we haven't been able contrato to do a it is because futuros, there's so many y no se ha podido nuances in hacer the es porque corporate hay market. tantas So you can't do a trade to vestigios go en el from que es using importante futures. You can't go from no se treasury puede futures directly usar into corporates. tesoros, But last bonos year, del John tesoro and his en team corporativos. developed El año a pasado se swap futures desarrolló contract, un a deliverable contrato swap de futures futuros de contract. swaps Interest rate entregables. swaps, Los I'm gonna los jump intereses de ahead, los swaps, y have a voy un nice poco más adelante, relationship tienen una buena to relación corporate bonds. con los bonos In fact, corporativos. that correlation is Esa generally about correlación es 0.8%. generalmente de Not un perfect 1 for 1, but it's 0.8%, about no es 0.8%. perfecta 1 a 1, pero es de So un John and his team 0.8. developed Y John y su this equipo particular product, desarrollaron which este producto en unfortunately we're not going to have particular time to go que into in lamentablemente no voy a detail today, but I want to poder leave out the explicar concept to you detalladamente, pero quiero that dejarles people are el using this concepto. Las product, personas están and in utilizando fact, if este you look at producto. the De growth of hecho, this si product miramos since el last crecimiento year, de este producto durante el average daily año, volume el continues volumen to go de up, todos los and the open diarios interest, aumenta this particular y slide was en done in intereses June, abiertos. the open interest Esto se is now hizo over 90,000 contracts. el This was interés done abierto a ahora couple supera months los ago, but 90.000 it's now over contratos 90,000 y ahora contracts, over ha $9 billion. aumentado muchísimo. What are people doing? Y lo que hacen They're las taking personas advantage es of the a tomar relationship ventaja between de la swap relación spreads. entre el spread One de thing they're doing, swaps. they're taking a Una de las relationship cosas que está between haciendo es interest rate swap tomar spreads and treasury spreads. los And they're, in spreads de some los cases, they're tesoros y saying, de los swaps, y están diciendo en muchos swap casos spreads el yields are spread de going los up swaps more, corporate están yields are going up more aumentando than mucho treasury más, yields. la rentabilidad Therefore, está I want to aumentando be mucho más short que las letras de tesorería. Así corporates, que quiero or vender can't be los short corporate futures, so vender I a could be short corto swap futures y and long comprar treasuries. swaps, So futuros there's de an swaps. example Y este es un of ejemplo exactly how de that could be done cómo using se puede deliverable hacer swap futures utilizando a few slides forward futuros in your entregables de presentation. swaps. And all these Todos examples estos keep going ejemplos back to that simple concept. When you're vuelven setting up a a este hedge or concepto set up a simple. Cuando trade, se hace know un trade o un the futures hedge, una contract, whether it's a cobertura, hay que swap futures or a treasury conocer future. si son Know what its basis un point value futuros de is, and swaps, you're hay que comparing saber it cuáles back son to su the risk that you're valor trying para to hedge. That's the cubrir el concept. riesgo que estamos tratando de That I El want to último look at, ejemplo John, que I'm quiero sorry I'm going over 2 mirar, minutes, y sé but I'm que going to me take your quedan 2 más de 2 minutes, minutos, okay? sé que voy a Is tomar security tus 2 selection. minutos, es la selección de activos Security financieros. selection. Many La people selección talk de about activos security financieros. selection. They Muchas talk personas about nos the hablan de unique esto credit risk. y hablan Okay? del riesgo But único de the other part of crédito, security pero la selection parte de la is callability selección risk. And de many activos portfolio financieros managers es que love the muchos fact that you gerentes de can get more portafolio yield on your bonds saben que se if obtiene you una mayor hold callable rentabilidad securities. de Mortgage los backs, bonos right? Mortgage-backed si los securities bancos, por have ejemplo, higher de yields than hipotecas Ginnie tienen Mae rendimientos más securities. altos. Mortgage backs have higher yields than treasuries. Why is that? They're Los, both the full los, faith bo- and credit of the las United hipotecas States. They tienen should be una mayor simple, rentabilidad same que los yield. But bonos, the reason they don't pero la have razón is por la because they cual no are la tienen callable. es porque son Well, rescatables. outside of mortgage-backed
index, the agencies, Fannie Mae and Freddie Mac, used to issue a lot of callable securities. They don't anymore because Fannie and Freddie are in conservatorship right now, and they're being controlled. So what many portfolio managers have looked to is to options on futures to create synthetic callable securities. Activos rescatables. I'm leaving you with this Y los concept that you dejo can con take este a concepto. treasury Ustedes portfolio pueden tomar un and you can portafolio de boost esas de your treasury tesorería y pueden holdings aumentar sus and you can holdings en boost its tesorería yield y mejorar by su selling rentabilidad call al options on treasury vender futures. Walking through the same futuros y process, how many do you opciones. sell? Well, you have to do the ¿Cuántas same type of tendríamos que weighting, hacer el mismo basis point tipo value weighting de concepto discussion de that valor de we've punto already básico que had. tuvimos? But what do you do when you Pero sell lo que se call hace options cuando is se that rescatan on opciones stable markets, es you've kept you've boosted your return during mejoran stable su markets. retorno So, for en example, mercados if you estables. think the Así que si yields ustedes are piensan que los settling into a rendimientos range están 3% on the high side right estableciendo now on en 10-year, un rango de maybe 2.5 3,5 on the low años side, y you could 2,5 basically sell en call lo más bajo, options, se pueden maybe at vender 2.5% that are opciones a struck with a 2.5% effective 2.5% yield. de And rentabilidad maybe you want to sell put efectiva options that are struck y at a 3% quizás yield. otras con un Why am I rendimiento de un telling you, leaving 3%. ¿Y you with por qué this? les digo eso? It's worthy of ¿Por qué vale la pena comentarlo? much longer Habría discussion que than we discutirlo have mucho más en tonight. extenso, But pero it's being embraced more and more queremos by portfolio que managers as a way los of boosting gerentes yield in de a very low portafolios yield están environment. How tratando many of us de are mejorar la struggling these days rentabilidad with getting extra yield? en And estos by using, momentos de by rentabilidad de selling trabajo, y options esto es against your vendiendo portfolio in a opciones prudent contra way, su you can portafolio effectively de do that. manera efectiva. So to summarize, Así que para resumir, we've looked at hemos four mirado, basic hemos observado strategies. 4 estrategias Manage básicas. duration. How did we do Gestionar la that? posición de la We used duración, the como lo 5-year treasury hacemos. futures. Utilizamos We futuros de adjusted our tesorería yield 5 curve. How años. did we do that? We Ajustamos used the 2 and 10-year nuestra curva We mediante shifted contratos a 10 between años. market exposures. Cambiamos How de did we do posición al that? mercado, We como lo used an hicimos. example of deliverable swap futures. Utilizamos And los finally, futuros de swaps by boosting the entregables. Y yield, finalmente, we did aumentando el a callable rendimiento, security. lo que hicimos fue So let me rescatar pause activos there. financieros. And let me Así que just ask quiero if there's hacer una any pausa questions aquí. at Quiero this point preguntarles si tienen alguna as to what pregunta en we este talked about. momento sobre todo lo que hablamos. De saber, esto no es algo ininterrumpido, se aplica. Essentially, we have illiquid markets, particularly for emerging markets. We are ourselves, particularly the bond market is the most developed market we have in Uruguay. We're a very illiquid market. Yes, of course, liquidating big portfolio positions is not an option due to spreads. Portafolio a veces no es una opción debido a distintos razones. And these are por ejemplo, very straight to the point strategies that we can apply. Que son And also que the timing van al of punto, this strategy, el timing, los tiempos are también right son on time. importantes. Yes. Son I recall importantes. that on last May 22nd, the chairman, Bernanke, said he would presidente start de la Fondo Reserva essentially tapering, yes, iba a empezar a hacer stopping the tapering, buyback, yes, of que es bonds, detener Thus, it created la compra an important increase, de bonos. In the interest rates. Iba a As such, incrementar most of the bonds, including our las tasas de emerging bonds, interés. Uruguayan bonds, dropped significantly. Y los bonos en Uruguay, decayeron bastante. About the 17th or 18th of September. Yes. El 17-18 de septiembre vamos a tener un comité de mercado abierto federal con el presidente de los Fed, de la Reserva, van a explicar cuáles son las políticas que van a seguir en lo relacionado a las tasas de interés, o incremento en las tasas. Seguramente van a hacer caer estos bonos. Así que como Michael ha mostrado, esto se puede utilizar, estas estrategias, no es costoso, están tan líquidos los mercados que prácticamente es más conveniente hacer este offset, calcular esta pérdida, que tratar de vender las carteras que son muy ilíquidos y no es posible a veces con el tamaño que tienen las carteras de algunos gerentes.
Entonces, si hay alguna pregunta antes de ir al recreo. Muy bien. Vamos a hacer un recreo de 20 minutos. De este mercado. Digamos que los futuros índices accionarios están diseñados con un patrón muy similar, se liquidan al contado, se liquidan financieramente con una cantidad monetaria multiplicada por el índice spot o al contado. Y en el caso de nuestro contrato futuro más popular, nuestro contrato de índice más popular, el E-mini 500, multiplica por 50 veces el índice. En este ejemplo mostramos que si el S&P 500 tenía unos 1.318 índices y multiplicado por eso da $65.900, y la última vez que vi el S&P tenía más de 6.000, así que cambió un poco desde que actualizamos, pero el valor nocional de los contratos de futuros está un poco por encima de eso en el momento. El índice puede citarse en puntos de índice, en incrementos mínimos de 0.01 de índice en el caso del S&P 500. Sin embargo, nosotros cotizamos muchos contratos S&P 500 en incrementos de 0.25 puntos de índice, llamados el TIC, o el incremento mínimo de precios. Si multiplicamos el 0.25 por 50, tenemos un mínimo de 12,50. Así que es un concepto bastante simple. De hecho, pues, es mucho menos complejo que nuestros contratos de tesorería y todos estos ítems entregables y con factores de conversión. Es bastante directo. Y por supuesto, hemos experimentado un gran crecimiento en este producto en la última década, más que nada atribuible al poder del trading electrónico, como mencionamos anteriormente. Específicamente sugeriría que en el año 2000 CM hizo lo más inteligente que ha hecho, o lo segundo más inteligente, que aparte de haberlo contratado hace 5 años, lo segundo más inteligente que hizo fue presentar lo que llamamos la política de acceso abierto. ¿Y qué significa eso? Que antes de la política de acceso directo, si se quería publicar una orden en el sistema global, había que llamar por teléfono al broker que ingresaba la orden en la computadora. Pero al abrir el acceso, significa que todos, siempre que tengan una cuenta de futuros válida, que es intermediada financieramente por un broker financiero, más específicamente por un miembro de la Cámara de Cotización SME, se puede acceder al sistema Globex directamente. Se puede ver la oferta, la demanda, y se puede ver todas las ofertas y las demandas, las 5 mejores, y se puede ver el tamaño de cada nivel, el volumen de cada nivel, y se puede operar como cualquier otra persona en el mundo. No hay ninguna ventaja para nadie. Así que el trading electrónico permitió distribuir el producto de forma muy amplia y de una forma muy equitativa. Yo debo ser el primero en admitir que cuando operamos a viva voz, los locales tenían una cierta ventaja porque podían ver el flujo de órdenes que llegaba a la fosa, si había una preponderancia de compradores o vendedores, y eso te da una cierta ventaja, pero nadie tiene una ventaja en particular en el sistema Globex, y eso nos ha ayudado a hacer crecer el negocio de manera muy exponencial en la última década. Llegamos a un nivel máximo como resultado de la crisis subprime y hemos retrocedido un poco, pero lo que quiero sugerirles es que la relación inversa entre nuestro volumen y la dirección del mercado, como nuestro mercado está tan dominado por las instituciones que les gusta usar futuros de índices accionarios para cubrir, necesitan este mercado más en mercados bear que en mercados bull. En el 2013 tuvimos un mercado bull con relación a los activos de Estados Unidos, y por eso tuvimos un valor tan alto, un volumen tan alto en 2008, cuando el S&P
había variado bastante para el año, así que tenemos volúmenes récord cuando el mercado baja en lugar de cuando el mercado crece, y eso es por el carácter institucional en oposición con el carácter minorista del mercado. Los minoristas están en el mercado, pero no son los jugadores dominantes en el mercado, sino que lo son las instituciones. Las instituciones necesitan cobertura. También quiero sugerirles que hay una relación invertida entre la volatilidad y los precios del mercado. El mercado accionario en Estados Unidos crece lentamente, constantemente a lo largo de un periodo largo de tiempo. La razón principal es, por supuesto, porque casi todo el mundo con un trabajo en Estados Unidos, cada vez menos personas de lo que había antes, casi todo el mundo con un trabajo invierte lentamente en el mercado a través de planes de pensiones o de retiros. Hay planes como el 401k, así que cada 2 semanas, cuando me pagan a mí y a Mike, a ti te pagan cada 2 semanas, ¿verdad? No quería descubrir tu secreto. Cuando nos pagan, retiramos parte de nuestra paga en esos fondos de retiro, y así que todos estamos comprando lentamente acciones, pero cuando el mercado muestra señales de debilidad, las personas que tienen una tendencia de pasar al mismo tiempo, cuando el mercado sube lenta y constantemente, siguiendo la volatilidad, cuando baja rápidamente, aumenta la volatilidad. Aquí tenemos una diapositiva que muestra esto, pero antes de que lleguemos a esta parte, queremos continuar nuestro análisis sobre los aspectos prácticos, y permítanme sugerirles, aquí hay alguna información sobre la fijación de precios según el IMINE de Standard & Poor's 500 a abril. Podemos ver que el mercado aumentó un 17% y la mayor parte del volumen y de las posiciones sobresalientes en intereses abiertos se concentran en el primer mes o el mes más cercano, y esto es típico para todos los contratos de futuros en el mundo, con una excepción principal de los futuros con eurodólares, en los que el volumen abierto de interés es más fuerte a 10 años a futuro, y eso es un análisis totalmente diferente que tiene que ver con los swaps de tasas de interés, y no tenemos tiempo para profundizar ahora, pero en cualquier caso este es un patrón típico. Podemos ver que si multiplicamos el contrato de futuros por 50 multiplicado por el valor de cotización, obtenemos un valor nominal de futuros de 78.000 aproximadamente, y eso sube y baja en función del mercado. Ahora, permítanme sugerirles, para seguir sobre lo que dije antes, los futuros se ajustan al valor de mercado, no hay ninguna pérdida o al comercial futuros. Se pagan pérdidas y se recogen beneficios. Tenemos una liquidación diaria, pero se sugiere que en el último día de operación, en el día de liquidación final de estos contratos liquidados al contado, simplemente ajustamos el contrato a lo que se llama cotización especial de apertura o SOQ. La mayoría de los índices en el mundo utilizan el valor final del índice cualquier día en particular. Nosotros utilizamos un valor abierto. En realidad usamos un valor abierto de modo que podamos controlar o tomar el precio de apertura, la primera transacción de todas las acciones, y utilizamos ese número para calcular la SOQ, y eso es importante, es muy importante, porque eso significa que si usted es un árbitro, usted puede, que por ejemplo tiene futuros a corto pero a largo plazo, usted quiere asegurarse de que va a liquidar su posición al contado al mismo valor que se refleja en la liquidación final, en el precio de liquidación final del contrato. Así que al vender al SOQ permite a los árbitros ajustar el valor de las órdenes para liquidar los activos en efectivo
en algunos lugares de trading y el valor de apertura, su valor de apertura se utilizará para calcular el precio de liquidación final. Saben que pueden ejecutar un arbitraje muy preciso y exacto, y eso es importante para inducir lo que llamamos un bajo historial de errores. Los precios de los contratos futuros queremos que estén de acuerdo con los movimientos de mercado prevalecientes. Queremos asegurarnos que los futuros tengan un valor justo de mercado, que esté muy justo a ese valor. Y creemos que todas las bolsas de futuros en el mundo inexplicablemente tienden a confiar en los precios de liquidación final. El problema con esos precios, desde el punto de vista del árbitro, ¿qué pasa si uno se equivoca? Si uno no tiene todos los datos, es posible que tenga que esperar hasta la próxima sesión para liquidar una posición y no sabemos cómo van a abrir. Si perdemos una apertura, tenemos en CME tenemos el resto del día para liquidar esa posición y no vamos a perder la fecha de apertura, aunque algunas personas pueden olvidarse, pero si la posición es grande, es bastante improbable que olviden algo. Y solo para ilustrar el punto, quiero mostrarles una gráfica del VIX, del índice de volatilidad con respecto al índice Standard & Poor's, y se ve una correlación bastante negativa. Si el VIX sube, eso significa que los futuros de S&P bajan y viceversa. Hay una correlación negativa muy confiable. Lo que sucede es esto: la volatilidad es un elemento clave para el trading de futuros. Sin volatilidad no hay razón para cubrir y no hay oportunidades desde el punto de vista de la especulación. En otras palabras, no hay oportunidades para perseguir lo que se llama el alfa. ¿Saben lo que quiero decir cuando hablo de alfa? Bueno, básicamente les voy a explicar en términos muy básicos. Simplemente significa hagamos dinero. Todo el mundo en el dinero quiere hacer dinero. Hacer dinero. ¿Quién quiere hacer dinero? Yo quiero hacer dinero, ustedes quieren hacer dinero, todos quieren hacer dinero. Pero no parece bien decir yo estoy aquí por el dinero, eso parece muy mercenario. Es mucho mejor decir estoy buscando el alfa. Tiene el beneficio de sonar muy científico, además, no parece que como que sos un avaro, simplemente persigues el alfa. ¿Pero qué significa? Significa quiero hacer dinero. Y hacer dinero no es un concepto absoluto, es más bien un concepto relativo. Como Mike explicó anteriormente, si uno es un gerente de renta fija, vamos a tener portafolios de renta fija y los vamos a medir con algún estándar o con relaciones a clases de activos. Con relación a los activos en Estados Unidos, el estándar más común para medir es el Market Aggregate Bond Index. Pero en el mercado de accionarios, por lo menos en Estados Unidos, es el S&P 500. Y ese, por supuesto, es gestionado exclusivamente. Nosotros tenemos una licencia exclusiva para ofrecer futuros sobre ese producto. Nuestros competidores pueden no gustarles, pero pueden tener sus propios índices si quieren. Queremos expandir este concepto de alfa y introducir otro concepto que es el beta. Beta se refiere a la rentabilidad general del mercado medido según un bogey o una referencia como el S&P 500. Y la mayoría de los gerentes de activos se miden con relación a su bogey. Así que si el S&P sube un 10% un año y su portafolio baja, ¿se trata de un buen año? No perdiste dinero, pero si no mantuviste la referencia y estás un 2% por debajo de la referencia, no obtendrás un bono. ¿Qué pasa si el mercado baja un 10% y tu cartera baja solo un 5%? Eso, no quiero perder dinero, pero por lo menos no obtuve resultados positivos en un 5%.
Así que bueno, obtendrás un gran bono porque al menos creaste alfa, obtuviste resultados superiores a la referencia. Así que podemos separar los retornos del mercado como retornos alfa y retornos beta. Para explicar esto más en profundidad, voy a recurrir a una teoría muy antigua que data de 1950, desarrollada por un profesor en la Universidad de Chicago, la capital del modelo de subprecios, que dice que los retornos de cualquier activo pueden descomponerse entre sistemáticos, en factores macroeconómicos y no sistemáticos o riesgos específicos. ¿Qué son factores macroeconómicos? ¿Qué les parece? Políticas monetarias o políticas fiscales o impositivas. Todos esos factores pueden afectar todas las acciones del mercado en algún grado. Así que después están los firmos específicos. Por ejemplo, si su fábrica se quema y nadie más lo hace. ¿Alguien ha escuchado una vez de las computadoras Eagle? En los 80, creo que eso... Mike me contó la historia. Disculpen. En los 80, el PC de IBM se volvió la computadora más popular, pero durante un tiempo parecía que las computadoras Eagle iban a prevalecer. La compañía Eagle fue desarrollada por alguien en California, desarrolló esta compañía, compraba partes y las ensamblaba en su garage y de repente se mudó a una pequeña fábrica, después en una mayor, y de repente ejecutó el sueño de todo el mundo, crear su propia compañía y someterse a una IPO, y se volvió millonario del día para la noche. ¿Ustedes qué harían? ¿Comprarían algo? Probablemente. ¿Qué comprarían en primer lugar? Lo primero que compró fue comprar un nuevo auto. Probablemente fue un Maserati, que es un auto muy lindo. ¿Qué más harían? Probablemente le gustaría celebrar. Pero antes de celebrar, lo que hizo fue visitar al productor de yates, porque necesitas un yate. Así que compró un yate y el Maserati. Después fue a la licorería porque compró el Maserati. Necesitaba una botella de licor, y lo menciono porque eso es un ejemplo de un riesgo firme específico. Cuando usted es presidente y el presidente de todos los otros competidores todavía está vivo, eso es un riesgo firme específico. Bueno, podemos descomponer el riesgo asociado con cualquier acción en dos factores, y para hacerlo todo lo que necesitamos es un análisis regresivo muy simple, alfa y beta, los retornos sobre mis acciones contra los retornos del mercado. Si tenemos beta, si es mayor que 1 es una acción agresiva, y si no es una acción conservadora. Las acciones agresivas superan los resultados del mercado cuando suben, pero obtendrán resultados inferiores cuando va hacia abajo, y las conservadoras a la inversa. También podemos mirar la correlación entre lo que produce nuestra acción y el mercado, que puede ir de 0 a 1. Si la correlación es 0, quiere decir que el 0% de sus retornos pueden atribuirse a factores sistemáticos de mercado y un 100% a los riesgos específicos. Si es 1, al revés, el 100% de los retornos tienen que ver con los factores microeconómicos y nada es impulsado por los riesgos firmes específicos. La acción promedio tiene un promedio entre 0.3
y quizás mayor, alrededor de 0.3 y 0.4. Miremos algunas de nuestras acciones y ver cuál fue su rentabilidad. Acá tenemos un mensaje con puntos que muestra la regresión, la curva de regresión, la pendiente regresión en el contexto de Apple Computer contra el índice S&P 500. Vemos que Apple, y yo me sorprendí, que no sabía que Apple eran acciones conservadoras. ¿Y por qué? Porque la única razón que pude tener es que tengo un iPhone aquí y muchas otras personas tienen iPhones y iPads y esto y aquello. Y se ha vuelto casi un artículo de primera necesidad. Todo el mundo precisa uno, no es más un lujo sino una necesidad. Necesito tener el último iPhone, hacen colas de una manzana cada vez que surge un nuevo iPhone, y lo entiendo porque mi iPhone vino del CME que me lo dio para fines de negocios, así que no se supone que no debería cargar todos esos juegos que he cargado, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Así que es una necesidad básica y es una acción conservadora. Está haciendo su propia fortuna. Las personas que tienen acciones en Apple no dependen de tendencias macroeconómicas. ¿Qué pasa con General Electric? Acá tenemos acciones muy agresivas, porque General Electric hace cosas como motores de aeroplanos, tienen una división de servicios financieros, tienen muchas cosas. Pero cuando uno vende motores de aeroplanos, ¿cuándo venden más? Cuando hay recesión en un mercado floreciente. Nadie compra motores cuando la economía baja, compran motores cuando la economía es buena. Es una acción muy cíclica. Y también es interesante que la R al cuadrado es 0.73, es la más alta que he visto. ¿Y por qué? Porque General Electric está muy diversificada, tienen sus dedos en absolutamente todo, y es muy interesante observar eso. Ahora les quiero preguntar, ¿se pueden cubrir estos con los futuros? En Estados Unidos tenemos estándares FASB que establecen cómo uno tiene que hacerse responsable por sus pérdidas y ganancias. Establecen una política dentro de Estados Unidos y emitieron una de sus muchas declaraciones, la declaración FASB 133, que se llama contabilidad de cobertura, que dice que se puede igualar las pérdidas y las ganancias con un contrato de futuro siempre que se pueda establecer una alta correlación entre los dos ítems. Esa correlación debe ser de alrededor de un 80% superior. Así que se puede cubrir algo de General Electric con un alrededor de 73. Quizás sea una mejor idea cubrir Apple y no General Electric, porque las políticas no nos permitirán hacer ese tipo de transacción. Así que creo que lo que quiero decir es que las acciones de índices futuros no son buenas para cubrir los riesgos individuales, pero viene el modelo de una nueva teoría que dice que si uno comprara 6 o 8 acciones, usted crearía una cartera bastante diversificada, porque esos riesgos específicos son específicos uno del otro. Uno debería crear una cartera cuyos ingresos sean exclusivamente impulsados por esos riesgos firmes específicos. En otras palabras, ahora tiene una cartera bien diversificada y cubrible con un alto R al cuadrado. Creé una cartera, elegí varias acciones simplemente a dedo para crear esto. Creé acciones cuyos símbolos tickers son reconocibles. Casi todo el mundo los reconocerá. Por ejemplo, de ExxonMobil, de DG, de IBM, de Microsoft, etc. Estaba mirando una de mis acciones favoritas. Una de mis favoritas es BUD. ¿Alguien sabe lo que es BUD? ¿Cuál es el símbolo ticker para eso? Anheuser-Busch. What is Anheuser-Busch? ¿Qué hacen ellos? Cerveza. ¿Qué creen
¿Cuál creen que es Budweiser? ¿Es conservadora o agresiva? ¿Qué tipo de acción creen que tiene? Bueno, es una acción conservadora que tiene un BIP que es mucho menor que 1. ¿Alguien escuchó hablar de Seagram? Se compraron fueron comprados por un conglomerado francés, pero cuando existían independientemente, miré su símbolo ticker y la beta, era mucho mejor, tenía un beta mucho mayor que 1. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacen ahora? Hacen whisky. ¿Cómo una empresa de cerveza, una inversión conservadora y una de whisky, una agresiva? ¿Cómo pueden explicar eso? Mike, tú eres el experto. Bueno, creo que mi explicación es la siguiente. Cuando los tiempos van mal, cuando uno no tiene trabajo, uno toma cerveza porque es barata. Cuando los tiempos van bien, uno toma whisky. Así que el whisky es una inversión agresiva y la cerveza es conservadora. ¿Tiene algún sentido lo que estoy diciendo? Bueno, sí, para mí sí tiene sentido. De todas formas, he creado esta cartera. La he ajustado. La ha creado, tiene como 100 millones de dólares y tiene un beta que está bastante cercano a 1. ¿Es cubrible? Sí. Tiene un aro cuadrado de 0.9, no va a mejorar demasiado. Hay muy poca diversificación en este diagrama y este es un portafolio cubrible según los índices de futuro y se puede comprobar mirando esta gráfica que mira el valor del portafolio y el valor del Standard & Poor's 500. Y son bastante cercanas. Es lo suficientemente bueno para estos fines. Así que hablemos de manejar el riesgo asociado con esa cartera. ¿Cuándo se quiere cubrir? Cuando las acciones suben en un mercado bow. Los gestores de carteras no hacen eso. Los gestores les gusta cubrir en base táctica. Les gusta cubrir cuando parece que el mercado va hacia abajo. Estas decisiones de cobertura no dependen de lo que dicen los libros. Si yo pienso que el mercado va a bajar, es posible que quiera reducir el riesgo. En los mercados de renta fija medimos el riesgo en puntos de valor básico o en duración, pero en el mercado de acciones probablemente se mide el riesgo con relación a beta, así que redujamos nuestro riesgo con beta. ¿Cuánto? Digamos que tenemos una cartera con un beta de 0.98. Con toda probabilidad, su jefe lo que les dirá es: queremos que creen algún alfa, queremos obtener resultados superiores al mercado y les diremos a una amplitud para operar con esta cartera. No les voy a dar la completa amplitud, pero se puede reducir las medidas de reposición de riesgo con beta. Se puede reducir el beta a 0.8 si pensamos que el mercado baja para crear alfa, un pequeño retorno alfa con relación al bogey o punto de referencia, o se puede subir el beta de a 0.98 a, por ejemplo, 1.2, pero si no tienen ninguna opinión, mantengan su beta alrededor de 1 para no obtener resultados inferiores al mercado. Y esa es una estrategia razonable. Así que nadie cubre toda la cartera como se muestra en los libros de texto. Se cubre una parte de la cartera en base táctica para crear alfa. ¿Y qué es lo que eso significa? Hacer dinero con relación al punto de referencia o bogey. Y eso es lo que haremos. Aquí les estamos mostrando un portafolio no cubierto, parcialmente cubierto y uno totalmente cubierto. En términos prácticos, nadie cubre totalmente. Pero que si subo el beta, ¿eso es una cobertura? Si aumento mi exposición de riesgo con futuro. ¿Es eso cobertura? Bueno, eso no es una cobertura de libro de texto, pero es lo que se hace. No lo llamaría cobertura, lo llamaría gestionar mis riesgos, que es tomar un buen riesgo cuando por cualquier razón, en base a análisis técnico fundamental, creo que el mercado subirá. Todavía necesito crear alfa, necesito obtener resultados superiores al mercado. Así que aunque el mercado suba un 20% este año, si estoy en un 20%, no es momento para bono. Necesito
estar más alto que eso. Necesito crear un retorno extra para... No es suficiente mantenerse al nivel de referencia. Así que es muy legítimo aumentar el beta si uno cree por cualquier razón que puede subir el mercado. El aspecto clave es conocer los riesgos, medir los riesgos. Michael y yo hace muchos años trabajamos en la Board of Trade de Chicago y teníamos un jefe que pasaba por toda la oficina diciendo clichés y uno decía, y uno de los que decía era no se puede gestionar lo que no se puede medir. Y eso es un buen consejo. Necesitamos medir nuestros riesgos, necesitamos saber dónde estamos y necesitamos saber a dónde queremos ir. Y para descifrar cómo mejorar los riesgos, la exposición de riesgos en mi portafolio, puedo ver mi ratio de cobertura con relación a esta ecuación que tiene relación con la ecuación mi beta objetivo contra mi beta actual y compararlo con el valor de mi portafolio, el valor monetario de mi portafolio, con el valor monetario del contrato de futuros. Así que, por ejemplo, si mi intento es mover mi beta de a punto 98 a punto 9, la ecuación sugiere que debería vender 140 futuros si mi decisión es aumentar mi exposición de riesgo de punto 98 a 1.1. La sugerencia es comprar 143 futuros. Eso es lo que yo llamo una estrategia de ajuste de beta. Cobertura, ¿cuál es la diferencia? Es obtener resultados superiores al punto de referencia. No sinceramente es cubrir. No sé si algunos creadores de hedges y he leído muchos comentarios de brokers que todavía están en negocios. Así que continuemos con esta temática y esta es la estrategia de venta a largo o a corto, y hay muchas otras estrategias que se pueden seguir. Les voy a hablar sobre la estrategia largo-corto. ¿Qué significa con eso? En particular, déjenme hablar de lo que se habla en el proceso que es la estrategia 130-30. ¿Qué significa? Significa que voy a replicar la performance beta comprando acciones que reflejan el índice. Quizás compré todas acciones del índice S&P 500 y después voy a elegir algunas acciones que pienso que son buenas y algunas acciones que pienso que son malas, que puedan mejorar o funcionar mejor que el promedio. Voy a dedicar un 30% de mis activos gestionados para comprar esas acciones que parece que puedan obtener resultados mejores que el medio, y voy a vender acciones al 30% de mi índice que van a obtener resultados inferiores. ¿Y cómo decido cuáles van a tener mejores o peores resultados? Bueno, hay muchas técnicas distintas, más de las que podamos mencionar en cualquier conferencia corta, pero les puedo sugerir el concepto de inversión fundamental o indexación fundamental que está obteniendo mucho crédito en la última década, que es el indexamiento principal. Es muy simple elegir algunos aspectos fundamentales que definen cómo cuál puede ser la renta de los stocks y clasificarlos. Por ejemplo, sus dividendos, cuáles son su rentabilidad de dividendos, o su ratio PE, o su variedad de distintas cosas, y clasificar 500 acciones y elegir las acciones en la cima de la lista y vender las acciones que están en la parte inferior de la lista. Esa es una estrategia simple. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: lo que hace la estrategia que están utilizando es que crean, fundamentan un beta comprando y reteniendo de forma pasiva futuros que
futuros S&P 500 gestionados. Cuando uno compra o vende futuros, se goza de cierto apalancamiento. Los futuros S&P 500 entrarán al principio entre 5 y 500%, y después ahora en un 500%, y la noción de contratos de valor. Así que se libera una gran cantidad de contado que se puede utilizar para otros propósitos, como operar con activos para esta estrategia a largo corto. ¿Y para qué utilizamos futuros de índice accionario en lugar de comprar acciones spot? Hay solo una razón, y es que los contratos futuros deben ser más líquidos que las acciones subyacentes. Si no fueran, no querríamos usarlas. Para expandir nuestras observaciones, solo cuando los futuros del índice accionario ofrecen un beta eficiente, que usted debería utilizar futuros en oposición con las acciones subyacentes. ¿Qué es un beta eficiente? Hay dos elementos de un beta eficiente. Uno es un bajo historial de errores. Queremos asegurarnos que los contratos de futuros, que los precios se correlacionen en conformidad con su valor justo. Y todos los días en CNBC, en Estados Unidos, en la novedad financiera, se muestra el valor justo calculado, que se cree cuál es el valor justo de un futuro en términos absolutos por relación con el índice spot. Si, por ejemplo, se cree que debería comerciarse 10 puntos por debajo del índice al contado, y las personas siguen y se arbitra los futuros y el contado uno con relación al otro, y da la oportunidad de vender lo que es barato, de comprar lo que es barato y vender lo que es caro. Cuando hablamos de arbitraje no se habla de bajo o alto o caro o barato, se habla de barato y rico. No sabemos por qué, pero esos son los términos que se utilizan. Así que se quiere comprar lo que es barato y vender lo que es rico. Y el proceso de ejecutar el arbitraje asegura que los futuros sean cotizados en conformidad con su valor justo, y eso contribuye a un bajo historial de errores. Y algo que también contribuye a este historial es el uso del SOQ como el precio de liquidación final, que contribuye con un bajo historial de errores, porque asegura que el arbitraje, que los árbitros puedan liquidar las posiciones al mismo precio que el utilizado en el precio de liquidación en el contrato de futuros. Otra de las cosas sobre las que hablaré en unos pocos minutos. El segundo componente de un beta eficiente es un bajo costo transaccional. ¿Cuánto le cuesta a usted operar con futuros? Hay un costo bursátil. A Mike hay que pegarle. ¿Cada cuánto es que te pagan nuevamente? Tienen que pagarle a Mike. Así que cargamos un horario bajo, también su broker, pero más allá, el componente más amplio del costo de una transacción, ¿cuál es? El slippage, que representa el spread oferta-demanda. Debemos asegurarnos que nuestros contratos de futuros sean muy líquidos para reducir el spread oferta-demanda. Si se puede mover más volumen más rápidamente, se reduce el spread con relación a los instrumentos al contado. Si no fuera por eso, ¿por qué utilizarían el futuro? Así que debemos ser más líquidos o nos quedamos afuera del negocio. Esos son los dos elementos de un beta eficiente: un bajo historial de errores, y número 2, bajos costos de transacción. Let me talk about another strategy which has become extremely popular over the last 10 or 15 years. And it's called portable alpha. What do I mean by portable alpha? Well, it's sort of a corollary of that long-short strategy. Portable alpha means this. I'm going to offer my investors a fund ofrecer a mis inversores un fondo que sigue al S&P, pero quizás un poquito más de alfa, provide a little bit extra alpha.
So how am I going to do Entonces, that? ¿cómo voy Well, a I'm going to hacerlo? set up my portfolio Vamos a hacer la so cartera, a organizarla I de tal capture forma my core que beta returns by capturo passively holding el, S&P futures whose el notional centro del value beta equals my assets under management. que And then I'm equivalen going a to los utilize the activos que fact tengo that I bajo mi enjoy a certain amount gerenciamiento. of leverage. Tengo cierto My apalancamiento, initial margin is mi not equal margen to inicial no the es notional value of the igual futures contract. al I'm going valor to use nominal that del contrato cash futuro. Vamos a to usar invest ese in some other efectivo strategy, para an invertir alpha en generating otra strategy, estrategia que which I'm going to genere sort of plop otra on cosa top of my beta que voy or a core poner por strategy. arriba As de long as mi that alpha strategy beta, can generate a siempre y return which cuando is que el in alfa excess of pueda short-term interest devolver rates, or more la specifically LIBOR inversión rates, en then you can tasa de generate some interés a alpha. You corto can plazo, generate por a ejemplo, la portfolio or LIBOR, create a pueden generar portfolio ustedes which un replicates the portafolio index, que but refleje el hopefully índice, generates a little bit of pero que extra genere un income. poco extra Now, de that ingresos alpha extras. return is hard to generate. I'm not saying it's easy. Es But let me difícil de generar, delve no into estoy this diciendo que in a little sea bit more fácil. detail. Vamos a ver si Again, podemos hablar un the poquito más en core detalle. portfolio is going to consist of El passively portafolio held S&P futures esencial positions. va a tener los I SP500, pero I need necesito efficient yo beta. I need low un tracking beta error, and I eficiente. need what? Low transaction Necesito costs. bajas Now, costos I'm de going transacción to y pursue tracking that bajo. alpha Voy a using a entonces seguir variety of ese alfa strategies. I mean, haciendo here una I've taken variedad de a estrategias. page from a Aquí book called yo The Hierarchy of Capital Efficient Strategies. seguido un There's many libro different strategies. What I think que is interesting menciona is some of the las largest estrategias. purveyors or mutual funds which offer Los portable alpha fondos mutuos strategies de don't inversión, por necessarily ejemplo, even no trade necesariamente equities to a pursue veces alpha. hacen We have companies like inversiones PIMCO que and siguen WAMCO and al BlackRock. alfa. You know, PIMCO has anybody ever seen Bill Gross on television? ¿Alguna vez han He's sort visto of a un tal Bill Rose en foremost televisión? expert Es in un bonds in experto the en U.S. He's bonos always en los on Estados Unidos, television. siempre está en So televisión, he's se not lo ve trading allá. stocks. Él no está He's hablando trading de bonds. acciones, He's está plopping hablando de this bonos. bond strategy on Está top hablando of de an su S&P, estrategia de a bonos passively held sobre S&P 500 la futures línea portfolio del to portafolio de create a little extra SP500 alpha. para crear ese So I poco think más de that's alfa very interesting. sobre Well, I'm el not going to beta. Creo say que eso es which strategy interesante. is best. No voy a There's a lot of decir cuál de estas strategies. es la mejor. Hay Certainly, varias que the son pursuit of alpha interesantes, has pero el contributed seguimiento mightily de to este the alfa growth of the hedge ha fund industry, ayudado as para we see in que el this crecimiento de la diagram. industria de coberturas de Will hedge these agresivas se yeah, van I a think seguir. so. Sí, creo Why? que sí. Because, well, ¿Por certainly in the qué? U.S., Porque en los our Estados Unidos, por our lo pension menos, fund system nuestros sistemas is in de bad fondos shape. Corporate de pension funds jubilación and public pension funds y los alike públicos y are privados generally son underfunded. generalmente Here están we have a graph which con shows the returns on pocos the S&P 500. entrada de Most fondos a nivel pension funds mensual. are Entonces, la entering into mayoría equity están strategies, entrando and en we could estas see a estrategias comparison de cobertura de of equity, the justamente assets por under eso, y management by podemos ver these by the que 500 estas corporate pension funds associated with the corporaciones S&P 500 de relative to the present pensión value of their están future usando esto liabilities. y están Bottom line entonces is that disminuyendo el riesgo de as of sus the end of pasivos 2012, futuros. En el or the 2012, end of, 2000, por ejemplo, 2011, I don't think the 2012 creo que el numbers 2012 are todavía out no yet, están. but Aquí as estoy of the viendo end of 2011. 2011, A fines there del was about a 2011 había más o menos $355 billion asset gap of those $355.000 millones de 500 activos corporate pension de esas 500 so corporaciones close that gap de somehow. fondos de How are they going to jubilación do it? de Well, there's a lot corporativos. of ways Bueno, ¿cómo van a approaching disminuir that, but I suggest that they're going to ese become desnivel que increasingly hay? more and more aggressive. Pero van a estar It's cada vez no más accident agresivos that US para tratar de pension funds have recuperar been y disminuir ese investing in riesgo. hedge funds Están on a entonces greater and greater invirtiendo en scale esos over the fondos last decade in pursuit de of cobertura, alpha. hedge funds. Portable alpha strategies could help a lot too. Well, let me get back to this central theme that I've mentioned. Tema central que estaba Stock index mencionando, futures los basically futuros have utility if they provide efficient beta. Si les dan a ustedes Again, un the buen two beta, elements es of efficient una buena beta forma are de, low tracking de error ver cómo está and low la situación. transaction costs. Let's take a look Nuevamente at a little decimos bit que tienen que tener more baja detail. Let's look at low el tracking costo de error. transacciones Well, y here's el de tracking. a diagram Hay straight out errores of que aquí Goldman podemos ver Sachs que research where they tracked the average pueden end of ser day vistos en mispricing esto in preparado a por variety Goldman of Sachs. stock index futures around the world. What I find Está haciendo el encouraging is seguimiento that de CME products, which I've circled, tend to have the lowest tracking error of anything around the world. That's en la X. and if they didn't, I wouldn't show you this graph, I'm sure. No
tuvieran entonces el resultado que nosotros queremos mostrar, no les estaría mostrando este gráfico. Pero quiero sugerirles que hicimos algo aún mejor. Estamos nosotros ahí. Cuando yo empecé a trabajar en CME, empecé a hablar con estos gerentes y ellos me decían que querían disminuir el error de tracking. Y empezamos a pensar cómo vamos a lograr esto. Y una de las cosas que seguía apareciendo es que ellos realmente necesitaban disminuir el tracking al final del trimestre o a fin de mes. ¿Qué hay de especial a fin del trimestre o del mes? Bueno, eso es cuando hacen sus informes contables y durante el mes no están haciendo esto. Entonces lo que les preocupa a ellos es a fin de mes o fin del trimestre cuando hacen el precio generado por el CME para marcar los libros para mandarlos entonces a la bolsa. Entonces empezamos a pensar cómo hacemos esto para reflejar su valor justo de mercado. Y dijimos que lo que vamos a hablar con los negociadores, vamos a ver los futuros relacionados con el índice spot. Yo le pregunto al dealer, le pregunto dos cosas. Primero, ¿cuál es la tasa apropiada para usar y cuál es el dividendo apropiado para el S&P 500. Hicimos un estudio de todos estos dealers y hicimos la estadística media, mejor que el promedio, porque un dealer no puede dar algo que esté calculado como una estadística media. But in any event, we use the median, and we put that into an equation to calculate the fair value of futures, and that's what we settled to. It's an artificial construct, but it works. So we've essentially just about eliminated any tracking error at the end of the month. Okay, so that actually contributed mightily to the growth of the portable alpha industry over the last 10 or 15 years. Últimos 10 o 15 años. We like that. Entonces sí, nos gustó esto. That generates low tracking error. That's another little trick. Disminución del error de tracking. I'm shocked that other exchanges around the world don't Me llama la utilize atención that. que no It's utilizan not like esto we can las patent otras that bolsas. process. Execution, slippage, or skids is the biggest contributor to transaction costs. Pero ya dijimos que eso contribuye al costo de la transacción. We track liquidity very closely. In fact, we have an online real-time tool on the CMEgroup.com website in which you can look up measures of liquidity for various markets. For example, we could look at the width of the bid-offer spread. We could look at the depth of the market, how many contracts are bid or offered at the best bid or offer at the top of the book. Here we have a graphic. Actually, in June of 2013, the bid-offer spread averaged about $21 in S&P. That's actually pretty high relative to where it usually is. Usually it's right around $12.50. Can't get any lower than one tick or $12.50 because then it wouldn't be a bid-offer spread, it would be a transaction. So why did it increase? Well, I think you can see that there's an inverse, or excuse me, there's a high correlation here, high inverse relationship between liquidity and volatility. If the market becomes more volatile, liquidity decreases. So the width of the bid-offer spread does tend to increase when the VIX spikes, as it did in June. So I think that's an interesting factoid. We can also look at market depth. You could have traded on average during the month of June about 300 contracts at the top of the book at any given time throughout that month. Now that's also off a little bit from, say, the previous quarter's numbers, which were somewhere around 600 or 700. But again, we track liquidity very closely because this speaks to transaction costs. And we intend to provide markets which have low tracking error and also offer low transaction costs. And that's the key to the kingdom here. That's the key to the utility of any futures contract. It does what it's supposed to do, and it doesn't cost much to use.
cuesta mucho And so usarlo. that's really one of the Entonces, major ese es themes that uno de we'd nuestros like you temas to más come away from importantes que this quisiéramos with. hoy que So más o let menos me tengan kind una of wrap noción. it up by Vamos a hacer una saying that all especie this de information and a lot more resumen de is todo. contained in Todo esto y mucho más this está book, the best en este futures libro, book ever written, el by, libro oh, mejor hey, I escrito. wrote it. Mire, How lo about escribí yo, qué casualidad. And if you'd like a copy, Si just quieren give me una a copia, business card and I will me be dan happy to una mail you a tarjeta copy. y les voy a mandar una copia. Si me dan So su let me tarjeta conclude by saying de thank you negocios, very les much. quiero It's been a concluir wonderful diciéndole muchísimas audience. gracias. Thanks for Ha sido una hanging audiencia in muy with us so long interesante. tonight. Gracias Thanks. por aguantarnos durante toda esta noche. Les Yeah, agradezco welcome mucho. for the applause, Mike. Pay attention. So let me conclude by asking Quiero if there are any concluir si hay questions. alguna pregunta final. We will be raffling some hats from the CME Vamos a to the first rifar four algunos persons who actually throw out a question. So don't be shy. sombreros tipo Profit from béisbol it. a cualquiera que haga una pregunta. You could ask us anything. What is your favorite color? Nos pueden preguntar cualquier cosa. ¿Cuál es su color Go ahead, don't preferido? be shy. Could be in Spanish as well. Puede ser en español. En español también pueden hacer las preguntas. No questions? No hay más preguntas. Nobody wants to try? I do have. Yeah, there's a full. Primero quiere el sombrero, después la pregunta. Perfecto. Si tengo un portafolio, ¿no? O sea, de alto riesgo en acciones, ¿se puede usar los futuros y las opciones del Standard & Poor's para disminuir el riesgo de ese portafolio? The question is, I will repeat it in English. Yes, if he has, I will do it first in Spanish. Si tengo un portafolio de inversiones de alto riesgo, ¿puedo utilizar futuros y opciones para poder reducir el riesgo de ese portafolio? Now I'll switch to English. If I have a portfolio of risky stocks. Sí, cerveza. Hey, there we go. Sorry. No, that's okay. No, his question was, if I have a risky portfolio of stocks, yes, can I reduce the risk, the overall risk of the portfolio, yes, by using futures and options? Well, yes. Sí. Futures are Los contratos fairly futuros blunt son tools. You can sort of herramientas modify bastante or attack your beta no refinadas. Pueden atacar su beta with futures. con Options are much opciones more de futuros. subtle Con futuros, tools. las For opciones example, son you mucho could más sell call options to refinadas. hopefully Ustedes pueden enhance hacer your portfolio opciones de returns call in para a basically hacer neutral market. que You su could portafolio buy vuelva al put mercado options neutral. to sort Ustedes of pueden lock in a comprar floor opciones return while retaining put much of your upside potential. para retener So su options potencial. affect the beta of your portfolio, but Afectan really el beta de su change the portafolio, character pero of your portfolio cambian el in carácter de su some portafolio other very en fundamental otras ways. formas And I más think Mike fundamentales. included you had a few slides about Usted tenía options in algunos your slides sobre presentation. opciones, ¿verdad? So the effect is analogous, Entonces, regardless of whether you're working with an equity or a fixed income es portfolio. análogo sin que se We'd divida love to have another opportunity to come back here. el portafolio, no importa qué tipo de portafolio Mike and I haya, took a long sea walk on the opciones o no, beach this es afternoon. It was very análogo. romantic, and A Mike le gusta caminar por la playa, So- pensó que era muy romántico. so we'd love to have an opportunity to come back and talk about options. Let's take it for the next opportunity. Bueno, aprovecharemos la próxima oportunidad sin ¿Más duda. preguntas? Any further questions? Nobody wants to try? ¿Alguien quiere intentarlo? ¿Nadie quiere Well, we'll sombreros? raffle them. Bueno, So, los reparemos. Unless there are, one thing I would like to ask a Deseo question. hacer Yes. una pregunta. The CME actually has El CME tiene un programa llamado gerentes emergentes que promueve
el desarrollo de nuevos gerentes de fondos que operen activamente tanto bonos como activos financieros y commodities también, disminuyendo los costos de transacciones. Esencialmente es un programa que puede mejorar el proceso de generación de alfa reduciendo los costos. ¿Podrían hablarnos un poquito al respecto? Bueno, quiero pasarle esto a... Tenemos 3 miembros de nuestro personal de San Pablo con nosotros hoy y que administran sus propios programas en su región. Así que le voy a pasar el micrófono a alguno de ellos. Hola. Básicamente tenemos un programa para Latinoamérica, para bancos, hedgers comerciales que ofrecen descuentos sobre las tasas de bursátiles. Así que si se unen, obtienen un descuento sobre sus honorarios. Es gratis. La única condición es que necesitan estar basados en Latinoamérica. Así que si alguien está interesado, podemos darle más detalles. Thank you very much. Muchas gracias. Sí. Their management company based offshore. Su compañía. Is that still a viable ¿Qué pasa? candidate? No tengo audio. Yeah. Sorry. So if your decision maker is in Latin America, but your fund tomadores de is decisiones your están en capital is Latinoamérica, offshore, pero that's not a problem. So la it's persona que basically the financia está criteria is offshore, no hay where the problema. El decision maker criterio is es based. dónde So if you have están traders ubicados that are los not in Latin tomadores de America, decisiones. then Así que that si los doesn't count. So it has to financistas no be están en Latinoamérica, the no decision maker has to pasa be in nada. the region. Pero los quienes toman las decisiones tienen que estar Funds basados en can la be región. outside. Los fondos pueden estar afuera. Yeah, Roberta just mentioned we have Roberta on the mencionó website que tenemos en nuestro all sitio of the web information in mucha Spanish, información en Portuguese and español, portugués e inglés. Otra Even from, prior pregunta topics as pueden well? ser de temas anteriores inclusive. No hats? Nadie más quiere sombreros. Well, we'll raffle them. Bueno, los but vamos a before- rifar, pero antes... Before closing the Antes de conference, cerrar I la would like to conferencia, thank, desearía yes, agradecer a John, Michael, yes, and also, y particularly I would también, like y to en thank the particular, Brazilian deseo team agradecerles of the CME. al We have equipo Garman, brasileño who is del CME, the, Keir Garman, director que of es the el Brazilian director office, de yes, la for oficina CME, brasileña yes. del We grupo also CME. have, También I was switching out to tenemos... português, because that's actually Kieran. Kieran fala ótimo português. habla un muy buen portugués. Él tiene un nombre inglés, mas Tiene un fala nombre ótimo inglés, portugués, pero habla un portugués perfecto y conoce el mercado brasileño como la palma de su mano. Além disso, temos Además de eso, a tenemos Roberta también Perrongi, a que Roberta de Perron, desenvolvimento, que es directora de desarrollo regional regional del grupo CME en Brasil. También tenemos una persona muy especial que fue encargada de hacer toda la coordinación de este evento de parte de CME Group, que es la señora Roberta Páfara. Pido un fuerte aplauso para todos ellos. Que es Ricardo Pérez, que fue quien hizo toda la coordinación de nuestro lado desde el punto de vista de la Universidad Católica. Asimismo, quiero agradecer a las autoridades y particularmente también agradecer muy especialmente a Braulio Melo, quien fue quien también nos dio una gran mano en todo todas esas cosas que no se ven en el día a día, son cosas que cuando están no se ven, pero cuando faltan se hacen notar y cómo se hacen notar, ¿sí? Por suerte ha salido todo muy bien y todo es gracias al esfuerzo de todos ellos. Muchas gracias.